Bueno chicos, aquí les traigo el primer capítulo del volumen 7, espero lo disfruten y comenten, recuerden seguirme en las redes sociales para mayor información de la serie y otras cosas, gracias. Capítulo 1. Invitación a la muerte. Parte 1. La capital del Imperio Barut, Arvintar, se encuentra un poco al oeste del centro del imperio. El Palacio Imperial, sede del monarca gobernante con el sobrenombre del emperador de sangre Hirknib Runefarlor del Nix, estaba en el corazón de la ciudad. En los alrededores del palacio estaban las universidades, la Academia de Magia, varias oficinas administrativas y otras instalaciones importantes que se extienden desde el centro de la capital de manera radial. En verdad, era una ciudad digna de ser llamada el corazón del imperio. Aunque tenía menos habitantes que Reestice, la capital del reino, la capital del imperio era mucho más grande en comparación. No solo esto, debido a muchos años de reforma, el imperio estaba experimentando la mayor ola de desarrollo que se haya registrado en la historia. Las cosas nuevas constantemente se estaban introduciendo a la sociedad, lo que aumentó las oportunidades para los comerciantes de explorar nuevos mercados. Un flujo constante de bienes y talentos ya había sido visto en la capital del imperio. Para los ciudadanos que viven en la capital, fue verdaderamente un tiempo de esperanza y oportunidad. Dentro de esta ruidosa y animada ciudad, Ainz caminaba con Arveral a su lado. En otras circunstancias, Ainz probablemente habría querido pasar algún tiempo explorando la ciudad, como un pueblerino al llegar a una metrópolis por primera vez. Después de todo, había muchas diferencias entre el imperio y el reino. Sin embargo, Ainz no puede darse el gusto de mirar alrededor en ese momento. Sus movimientos estaban empezando gradualmente a reflejar sus pensamientos, haciéndose poco a poco cada vez más errático con el tiempo. Los sentimientos que siente en su interior se podían describir con una sola palabra: desagradables. Cuanto más Ainz pensaba en el propósito detrás de esta visita al imperio, que había sido planeada por Demiurge, más fruncía el ceño, a pesar de que su cara era una ilusión. Para Ainz Algon, el gobernante absoluto de la gran tumba de Nazarik, la palabra soportar no debería estar en su vocabulario. No debería haber ninguna necesidad de reprimir sus emociones. Las palabras de Ainz deberían ser absolutas, donde el blanco se convierta en negro si él lo decía. No había ninguna razón para que las cosas fueran de otra manera. Sin embargo, la situación actual todavía terminó de esta manera porque Ainz no pudo encontrar una excusa válida para desestimar la propuesta de Demiurge. El objetivo general era mostrar la fuerza de Nazarik. Fue muy fácil de entender el plan de Demiurge, y los resultados también serían inmediatos. Por otro lado, lo que a Ainz no le gustaba era que se sentía como si estuviera a punto de tirar lodo en las cosas cuidadosamente construidas por sus últimos compañeros. Sin embargo, para rechazar un plan tan increíblemente pensado solo por sus emociones personales sería una pena. También, Ainz no quería que otros pensaran que carecía de la magnanimidad de aceptar las propuestas hechas por otro individuo. Para descartar el plan actual sin sugerir ninguna alternativa era algo que Ainz, no como el gobernante supremo sino como un miembro de la sociedad, sentía que era inaceptable. Ainz se repetía las cosas que pensaba anteriormente, una vez más para que se calmara. Era necesario enfriar su cabeza. Entre la lógica y las emociones, la elección de ir con la lógica debería ser la elección correcta. A pesar de que los que fueran expulsadas por sus emociones a veces lograban resultados extraordinarios, la mayoría de las veces era simplemente irracional. No solo eso. Punto. Es demasiado tarde para echarse atrás ahora. K.A. Ainz inhalado y exhalado profundamente utilizando sus pulmones inexistentes, y no mostró preocupación a los guardias de la ciudad y la gente del pueblo que arrojan miradas extrañas en su dirección mientras caminaban por ella. Debido a la figura naturalmente alta e imponente de Ainz, ya era el centro de atención. Esto se hizo aún más después de que él fue proclamado como un héroe. No atraer atención sería extraño. Debido a esto, Ainz se había acostumbrado a ignorar la mirada de la gente, más aún después de que comenzó a montar a Musuke. Después de tomar varias respiraciones profundas, Ainz finalmente fue capaz de reducir la sensación de desagrado al mínimo. Solo entonces se dio cuenta de la cantidad de esfuerzo que su subordinada, Narveral, tuvo que hacer con el fin de mantenerse a su lado. Está mal, yo podría haber caminado un poco más despacio.
el ritmo de marcha requerido con el fin de cubrir la misma cantidad de distancia entre los pasos de un hombre que llevaba una armadura de cuerpo completo como Ainz y el manto que llevaba Narveral era completamente diferente. No fue difícil para Narveral el mantenerse a su lado debido a sus capacidades físicas, sino como un hombre, todavía había una necesidad de disculparse por no ser considerado con su ritmo de caminar. No tengo ninguna queja. ¿Es eso así? Ainz no podía averiguar si la respuesta fue una respuesta típica que los subordinados daban a sus amos o si a Narveral realmente no le importaba. Mientras reducía su ritmo, Ainz buscaba un tema para discutir. Ainz se sintió un poco avergonzado por el ambiente inaccesible que había estado emitiendo hace unos momentos. Como tal, en un intento de mejorar el estado de ánimo incómodo, Ainz trató desesperadamente de pensar en un tema para hablar. Sin embargo, nada bueno le vino a la mente. Pensó en temas de conversación sin sentido que los vendedores utilizaban a menudo, como hablar del tiempo. Hablar de deportes era también una buena opción, pero uno tenía que saber qué equipos le gustaba a la otra persona primero. Teniendo o no en cuenta dónde iniciar ese tipo de conversación, Ainz comenzó a murmurar en lo profundo de su corazón. ¿Por qué tengo que ser tan considerado con alguien como Narveral, que es solo un subordinado? Bueno, ya que resultó de esta manera, yo también podría aprovechar esta oportunidad para practicar el diálogo maestro-sirviente. Dicho esto, debido a que sus propias palabras eran ley, ¿qué hacen las personas con poder absoluto para charlar con sus subordinados siervos? Pensando en las conversaciones diarias que tuvieron lugar en el antiguo gremio de Ainz, algo así debería estar bien, ¿verdad? Ainz era el señor supremo de la gran tumba de Nazarik, no un alto ejecutivo de una empresa. Si la comparación tenía que ser hecha, sería más como un presidente de la compañía o de un director general. No, todavía es un poco diferente de un presidente. Hablando de eso, ¿cómo sería la conversación entre el rey y Gasef Stronov? Sería útil como referencia. Incluso si ese era el caso, ya habían llegado a este punto. Si fueran así, el estado de ánimo entre ellos sería demasiado pesado de soportar. Ainz terminó abriendo con fuerza la boca. Narveral, ¿qué piensas de esta voz? Ainz señaló a su laringe, o más exactamente, señaló el lugar en el que sus cuerdas vocales deberían estar. Él presionó hacia abajo en el área donde la garganta debería haber estado con sus guanteletes. Él esperaba solamente la sensación metálica de sus guanteletes, sin embargo, hubo una sensación elástica, dando una impresión extraña que su garganta realmente existía. A decir verdad, no creo que esa voz sea buena. A pesar de que no suena extraña, sigo pensando que la voz habitual de Momon-san suena mejor. Aunque entiendo que hay una razón detrás de hacer esto, admito que prefiriendo escuchar su vieja voz, comillas, es así, me gusta bastante esta voz. Neuronist hizo la selección de entre 50 personas. Hay un encanto indescriptible en la misma. De repente, pensando en el momento en que Ainz escuchó una grabación de su voz, en voz baja murmuró algo y se calmó la agitación repentina en su cabeza. Comillas, es así, sin embargo, sigo pensando que la voz original del Momon-san sonaba mejor. Estoy agradecido por saberlo, Narveral. Hablando de esto, no tenía ni idea de que yo también me podría equipar esto. No estaba seguro si la respuesta de Narveral era meramente de cortesía o de sus verdaderos pensamientos. Ainz una vez más llegó a su cuello, sintiendo la criatura que se adjuntó a la garganta, el slipbug retorciéndose. Nota: deje el nombre en inglés porque suena mejor. La gente normal definitivamente sentiría picazón. ¿Es que simplemente que no sabía, o las reglas de alguna manera habían cambiado? A falta de información sobre este tipo de cosas también podría plantear ciertos peligros en el futuro, no solo acerca de este mundo, sino que también necesitaba volver a aprender el conocimiento de Yggdrasil. El juego Yggdrasil fue diseñado con la intención de dejar que los jugadores disfrutaran de explorar lo desconocido. Debido a esto, había una necesidad de probar una variedad de cosas diferentes, lo que dio lugar a la compañía de desarrollo de invertir grandes cantidades de recursos a fin de crear el sistema. Como tal, los jugadores fueron capaces de encontrar un mundo completamente desconocido. Ni siquiera mencionar la falta de información en los mapas dados al principio, el conocimiento de mazmorra relacionados, así como información sobre la minería, la cocina,
la crianza de monstruos, etc. Todo era desconocido para los jugadores. Era el tipo de mundo en el que los jugadores se vieron obligados a descubrir cosas por sí mismos. Para hacerlo más claro, incluso cosas como lo que podría ser equipado y lo que no podía requería el ensayo y el error de los propios jugadores. Aunque había sitios web de raid y de información, los datos publicados en estos sitios ya era bien conocido, o información que simplemente no era creíble. Yggdrasil era un juego diseñado para que sus jugadores exploraran. Obtener conocimiento era como encontrar un tesoro. No había beneficios en informar a otros jugadores de forma gratuita. Por lo tanto, la única información que se podía confiar vino desde dentro del propio gremio, o de las operaciones realizadas con otras alianzas confiables. Todo lo demás era información de tercera categoría, simplemente inútil. También hubo un periodo en el que los foros se inundaron con temas sospechosos que comenzaron con "estoy pensando en dejar mi gremio", por lo que daré a conocer toda su información. Bueno, no había muchas probabilidades que alguna información real saliera entre ellos. Existió una vez un clan llamado Triburningais. Fue formado por los propietarios de un sitio que cobraban a sus miembros una cuota cada vez para acceder a la información, y se especializaba en el envío de espías a unirse a otros gremios de mayor rango con el fin de robar información y otros actos dudosos. La administración de juegos no castigó tales hechos y fue tranquilamente aceptado como medio de adquisición de inteligencia. Sin embargo, los gremios que habían sido robados eran mucho menos indulgentes. Lo que sucedió fue que esos gremios formaron una alianza y atacaron Triburningais. Después de capturar el punto de reaparición dentro de la base de la alianza y de los puntos de reaparición del templo en las calles de los alrededores, la alianza comenzó a pecar a los miembros del clan de los Triburningais, y cuando resucitaron, ellos pequé de nuevo, no dejaron a ni un solo. Siguieron así hasta Triburningais se disolvió y todos sus miembros se separaron, y al final, la parte más memorable fue cuando hicieron su sitio de información de libre acceso. Era nostálgico, pensó Ainz. Bueno, sabía sin duda que no hubo espías en Ainz o Algon. Sin embargo, si no hubiera sido por ese incidente, tal vez hubiéramos tenido más miembros. Debido a ese incidente, el proceso de reclutamiento para Ainz o Algon se había detenido, y la alianza se formó con 41 miembros, que era el número mínimo requerido para que una alianza pueda ser considerada como de alto nivel. Durante los últimos años de Yggdrasil, las posibilidades de información confiable que se hacía pública en la web era bastante alto. Sin embargo, la única vez que realmente Ainz centró su atención en sitios de información fue durante la época dorada cuando Ainz o Algon estaba en su apogeo. La cantidad de información útil era muy limitada en ese momento. Mi conocimiento del juego muy probablemente alcanzó su punto máximo en ese momento. Aunque todavía le prestó atención a los anuncios realizados por la administración de juego, este mundo probablemente contiene jugadores Yggdrasil, aparte de mí mismo. Por lo tanto tengo que considerar también el riesgo que supone tener menos conocimiento que ellos. A través de los miembros capturados de Eight Fingers, Nazarick fue capaz de adquirir una gran cantidad de información útil. Sin embargo, esa información se refería principalmente al reino y el imperio. Hay muy poca información con respecto a la teocracia, el reino santo y la república. Había una necesidad de mejorar aún más la recopilación de inteligencia. Comillas, qué dolor, pensé mucho en ello, pero al final todavía me siento preocupado. Es hora de cambiar a un tema más agradable. Con el fin de cambiar la conversación, Ainz ligeramente miró a su alrededor para ver lo que lo rodeaba. Hablando de eso, el imperio parece bastante animado. Comillas, es así, me sentí de la misma manera en Errantel. En respuesta a las palabras de Narveral, Ainz miró a su alrededor una vez más. Las calles están llenas de vida y los ojos del pueblo son brillantes. Es una señal de que la gente cree que están viviendo bien. Aunque Narveral respondió por detrás con un como era de esperar de Momon-san, Ainz estaba un poco avergonzado por sus propias palabras y no respondió. Era solo una ligera sensación de lo que Ainz sentía sobre la gente en las calles, y si era cierto o no, Ainz todavía no tenía confianza en lo que veía en sus ojos. No era como si fuera siguiendo el ejemplo de actor de Pandora. Es un signo de algo, y pensar que yo pudiera decir estas palabras en voz alta sin vergüenza. Es como si me hubiera convertido en un poeta o algo así.
Debido a que esperaba actuar como un héroe de nuevo en la capital real, Ainz se había metido en la mentalidad de un héroe, y al parecer, estaba empezando a convertirse en un hábito. El rostro bajo el casco de Ainz mostró una expresión de ligera vergüenza, por supuesto que era imposible que un cráneo se pusiera rojo, y luego Ainz vio el hotel que Fluder le había descrito. Incluso desde la distancia, uno podría decir que el mejor hotel de la capital imperial era mucho más lujoso que su contraparte en Errantel. Esa era una manera de describir, pero esa impresión solamente se basó en el nivel de las instalaciones y la diferencia en el estilo. Se podría decir que los hoteles de alta categoría del reino estaban llenos de historia, mientras que los del imperio se inauguraron recientemente. Si decidías que era mejor, todo el mundo tendría opiniones diferentes. No estoy seguro acerca de entrar, pero el ambiente parece bastante agradable. Ainz tocó suavemente la placa de adamantino que colgaba delante de su pecho y se dirigió hacia la entrada. Similar a Errantel, soldados atléticos con armadura de cuero se encontraban de guardia en las entradas y salidas. Cuando se acercaron a Ainz y Narveral, los guardias se volvieron echando miradas entre ellos. Sin embargo, después de enfocarse en un solo punto, se apresuraron a desviar la mirada con los ojos muy abiertos. Comillas, ¿son un verdadero negocio? Creo que son un verdadero negocio, a juzgar por los equipos que tienen. Al oír los susurros que provenían de su compañero, el otro guardia de seguridad hizo todo lo posible para estar quieto y ocultar su nerviosismo. Sin embargo, como habían cerrado la distancia, la tensión era evidente, pero él era, sin embargo, capaz de hablar educadamente. Mis disculpas, aventurero de Adamantino-sama, lo siento mucho por las molestias, pero ¿puede que vea su identificación? Cuando Ainz entregó su placa y le preguntó, comillas, ¿este hotel solo acepta miembros? Sí, a fin de mantener la reputación de este hotel, solo aceptamos miembros regulares o aquellos con referencias. Sin embargo, los aventureros de rango adamantino son una excepción a esa regla. Secándose las dos manos con las mangas, el otro guardia de seguridad tomó cuidadosamente la placa de identificación que Ainz entregado como si tuviera miedo de romperla. Dándole la vuelta, le dio lectura a las palabras talladas en la parte posterior. La oscuridad, Momon-sama, comillas, eso es correcto, comillas, verificación completa. Gracias por darme la oportunidad de verificar una placa de adamantino. Su actitud al regresar la placa seguía siendo tan cuidadosa como antes. La placa que sirvió como prueba de la condición de un aventurero se realizó utilizando el mismo tipo de metal que corresponde al rango del aventurero. A pesar de que la placa era bastante pequeña, el costo de hacer una placa de adamantino era astronómico. Mientras que la placa puede ser extremadamente difícil de romper, la posibilidad de perderla accidentalmente todavía estaba allí. Para alguien como un guardia de seguridad de un hotel, la idea de tener que compensar la pérdida de una placa de adamantino era simplemente insoportable. Los guardias de seguridad habían oído hablar de muchas historias donde placas adamantinas habían sido perdidas antes, como cuando se trataba de devolver la placa, un loro crane pasaba volando y se la llevaba. Historias como estas se les decían para prestar más atención, pero eran eventos reales que habían ocurrido antes. Una expresión de alivio apareció a través de las caras de los dos guardias de seguridad, una vez Ainz se llevó de vuelta a su placa de identificación. Ahora bien, ¿podemos entrar? Sí, Momon-sama, permítanme abrir el camino. Comillas, ¿es así? Vamos a estar bajo su cuidado entonces. La propina no era una cosa en el reino. Espero que eso fuera lo mismo en el imperio. Ainz no podía dejar de pensar en este tipo de cosas mientras entraba. Después de caminar a través de un amplio hall de entrada con baldosas de mármol, llegaron al mostrador de recepción. Al anunciar la llegada del aventurero Momon-sama y su compañía de rango adamantino, sentado detrás del mostrador de recepción estaba un hombre con la apariencia de haber recibido una educación adecuada. Después de ser reconocido, el guardia se volvió hacia Ainz y se inclinó respetuosamente antes de regresar a su puesto. Momon-sama, bienvenido. Por elegir honrarnos con su presencia durante su visita al imperio, deseo expresar nuestro profundo agradecimiento. La recepcionista hizo una profunda reverencia hacia Ainz. No, por favor, no te preocupes por eso, por ahora quiero pasar una noche. Entendido. Para empezar, por favor firme aquí en el registro de huéspedes.
Ainz sonrió debajo de su casco. Había practicado escribir su nombre usando el lenguaje del reino en innumerables ocasiones. Firmó a la perfección el papel después de recoger un lápiz. Muchas gracias. Ahora, ¿qué tipo de habitación prefiere? Para Ainz, todas las habitaciones eran iguales si fueran baratas o de lujo. Sin embargo, como de costumbre, tuvo una apariencia que mantener. No es como si tuviera la necesidad de comer comida, incluso si el alojamiento no incluía comida de cortesía que estaría bien con él. Ainz de repente pensó en los alimentos que existían en este mundo. Un jugo de color verde que olía irresistiblemente dulce y delicioso, un alimento de color rosa que parecía huevos revueltos, cuidadosamente rodajas carne cocida cubierto de un líquido azulado que hizo que la carne se vea más tierna y jugosa. Cada uno de esos platos mencionados estimulaba la curiosidad de Ainz, pero por desgracia no fue capaz de comerlos. Libido, apetito y el deseo de dormir. A pesar de los numerosos beneficios de tener un cuerpo no muerto, muchas otras cosas importantes se perdieron. Qué desafortunado. Pero, por otro lado, la posibilidad de sumergirse en los deseos del cuerpo sería demasiado alto si recuperará su cuerpo humano. Después de haber imaginado estar en la cama con Albedo, Ainz terminó inclinando la cabeza. Un jefe que acosa sexualmente a las empleadas, que era la imagen que apareció en la cabeza de Ainz después su imaginación anterior. Incluso aunque Albedo proclamó su amor por él, ¿cómo de complicado sería? Si solo yo me involucrara, lo siento por el retraso, cualquier habitación que sea apropiado a nuestra condición servirá. Por cierto, ¿está bien para nosotros pagar con la moneda del reino? Eso no es un problema. El tipo de cambio es 1 a 1. Para empezar, comillas, es así, voy a dejarlo en sus manos entonces. Ciertamente, voy a empezar a preparar una habitación apta para Momon-sama. Mientras tanto, por favor, tómese un descanso en el salón. Ainz vio que la disposición de las sillas en el salón se separaban en grupos pequeños, donde la distancia entre cada grupo era bastante amplia. Más de medio centenar de sillas suficientemente lujosas para los funcionarios de alto rango estaban disponibles. Solo la apariencia de las sillas aparentaba una extremada comodidad. Incluso había juglares suavemente tocando música en el fondo. Todo en el salón, en especial los alimentos y las bebidas, son servicios gratuitos. Por favor, ponte a gusto y disfrutar de ello. En cualquier mundo, siempre y cuando una cierta cantidad de dinero se pusiera en él, sería devuelta una cantidad correspondiente de servicio. Aún así, los servicios que daban aquí no le gustaron a Ainz en lo absoluto. Entendido. Vamos, nave. Ainz entró en el salón con Arberal y eligió las sillas más cercanas para sentarse. Hubo algunos otros invitados también descansando en el salón. La mayoría de ellos eran aventureros. Si los altos aventureros de clasificación podrían completar misiones que pagaron generosas recompensas, su nivel de vida, naturalmente, aumentará también y que podría permitirse el lujo de vivir en hoteles como este, independientemente de dónde estaban, ya sea la capital del reino o Errantel. Todos los aventureros llevaban el mismo estilo de vida. Ainz se aseguró de que la placa de adamantino colgando alrededor de su cuello era visible para que los demás la vean, para que se convierta en el tema de conversación entre los invitados en el hotel. No era una mala cosa para levantar la atención a través de este método. A pesar de ser consciente de la atención que estaba recibiendo, Ainz abrió el menú que estaba a su lado. No se puede leer. Ainz se movió lentamente a través del menú, a pesar de que no sabía leer, para prevenir que otras personas lo averiguaran. Aunque Ainz trajo consigo el objeto que previamente le había prestado a Sebas, que le permitía usarlo para leer cualquier idioma, en la situación actual, sería raro que de repente lo sacara para usarlo. Sebas, y Tsuare. La imagen de Sebas junto con Tsuare apareció en la mente de Ainz cuando se piensa acerca de sí o no utilizar el artículo. Comillas, ¿hay algo mal con esa mujer? No, no es una gran cosa. Me estaba preguntando acerca de cómo se está ajustando. Aunque Ainz había entregado la responsabilidad a Sebas, todavía tenía la obligación de garantizar el bienestar de Tsuare desde que hizo la promesa de protegerla. Yo no creo que haya ningún problema. En este momento, porque la sirvienta está actualmente bajo arresto domiciliario, Sebas-sama está personalmente enseñándole las habilidades necesarias como empleada doméstica.
Después de que ella ha aprendido una cantidad adecuada de la etiqueta adecuada, entonces ella estudiará cocina y algunos otros tipos de trabajo. Tenemos la intención de enseñarle un poco de todo hasta que descubramos en qué trabajo para ella es el más adecuado. Comillas, ¿es así? Bueno, entonces, debería estar bien dejárselo a Sebas. Además, ya es hora de liberar a esos dos de su arresto domiciliario. El temperamento de Albedo debería haberse enfriado ahora. Narveral bajó la cabeza sin decir una palabra. Al darse cuenta de que la conversación había terminado, un camarero tranquilamente caminó hacia ellos. Comillas, ¿ustedes dos decidieron qué ordenar? Voy a querer helado Magyatia. ¿Qué quieres, Nave? Quiero lo mismo. Está bien pedir algo que te guste. No, yo quiero tener la misma bebida. Ah, y también, quiero que la leche se añada a la mía. Por supuesto. Después de haber recibido las órdenes, el camarero se inclinó profundamente, y quedó en silencio. Magyatia era una bebida que parecía similar al latte, y Ainz a menudo la vio en Errantel. Olía a café con leche también. Sin embargo, como café con leche y el café también existieron en este mundo, tiene que haber alguna diferencia. Sin embargo, Ainz nunca encontraría la diferencia porque no podía consumir cualquier comida o bebidas. Él había experimentado anteriormente al tratar de comer y beber, pero los únicos resultados fueron que todo se derramó desde abajo de la barbilla sin probar nada. No le encontró un solo beneficio. La razón por la Ainz eligió esta bebida era, ya que solo se sirve en establecimientos de alta categoría. Fue probablemente la opción más adecuada para el entorno actual. Mientras que se limpiaba el sudor inexistente, Ainz pensó en la pregunta más inútil por preguntar. Nave, ¿a qué sabe el Magyatia? Sabiendo que Narveral había probado la bebida antes, Ainz le preguntó curioso. Narveral hizo una expresión que mostró que ella estaba pensando. Era el tipo de expresión que parecía hacer, como cuando se le pregunta a lo que sabe el café a alguien que nunca lo ha probado una vez en su vida. Si tuviera que describirlo, diría que su sabor es similar a shakerato, excepto que deja un sabor de leche condensada. Punto. ¿Es así? Suena delicioso. Nunca he oído hablar de una bebida llamada shakerato antes. ¿Es esto tal vez un tipo de bebida que solo existe en este mundo? La posibilidad parece alta. No está mal. Solo así, Narveral respondió. Así como Ainz respondió a Narveral con un las bebidas que fueron ordenados llegaron. No me importa si bebes. De lo contrario va a ser raro si ninguno de los dos toca nuestras bebidas. Habiéndose acostumbrado a usar el casco durante todo el día, Ainz no se dio cuenta de la falta de naturalidad de no quitarse el casco a pesar de que las bebidas que se sirven están frente a él. Gracias, está bien si tú bebes el mío también. De todos modos, escucha. Por el momento, el plan es recorrer primero la capital en los próximos 2 días. He oído que la cantidad de bienes que se venden en el mercado central es increíble. Eso, definitivamente, vale la pena echar un vistazo. Además, venden objetos mágicos en la zona centro del mercado del norte y aventureros frecuentan ese lugar. Comillas. Esta información fue adquirida de los miembros capturados de Eight Fingers. Aunque la mayoría de los informes recibidos estaban relacionados con los mercados negros, Ainz no tenía ningún plan en visitarlos. Solo sabía de ellos al echar un vistazo a los informes previstos. El tercer día es visitar el gremio de aventureros. Si es posible, me gustaría hacer conexiones con algunos de los aventureros de adamantino del imperio. Si no, vamos a simplemente completar nuestras tareas actuales y volver a casa. En general, deberíamos estar alrededor de 7 días. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Comillas. Narveral, que dejó de beber hasta la mitad, escuchó en silencio y negó con la cabeza. Final del capítulo 1. Parte 2. La capital del imperio, a menudo considerada como la manifestación del poder del imperio, contenía muchos aspectos que sorprendía a la gente. Uno de ellos era que la mayoría de los viajeros que llegaban a la capital se sorprendían de que todos los caminos en la capital estaban cubiertos por ladrillos y piedras. Entre los países circundantes, incluso dentro de la teocracia tecnológicamente más avanzada, la idea de tener que cubrir las carreteras de toda una ciudad con piedras haría que se agacharan. Por supuesto que no era posible hacer lo mismo para todas las ciudades dentro del imperio, pero el hecho de que la capital del imperio fuera capaz de lograr esto reforzó más su poderío.
Era algo que a menudo hacía que los diplomáticos de otros países suspiraran, sobre todo el diseño de las carreteras. Cuando se caminaba sobre ellas, uno inmediatamente podría apreciar su elegancia y practicidad. A diferencia de los caminos típicos visto en otros lugares, las carreteras de la capital fueron creados en carriles separados. En los que están en el centro eran los caminos de entrada para carruajes y los carriles en los dos lados estaban las aceras para los peatones. Para garantizar la seguridad, las aceras se realizaron más altas y estaban protegidos por una valla. Por la noche, las luces colocadas a los lados de la calle iluminaban las aceras, prendidas por arte de magia. Además, pelotones de caballeros patrullaban regularmente las calles para garantizar la paz. En uno de estos caminos dentro de la capital del imperio, un joven podía ser visto tarareando y sonriendo mientras paseaba tranquilamente por la acera. El hombre era tal vez media 170 centímetros, y tenía alrededor de 20 años, con el pelo rubio, ojos azules, y un color de piel sana que sugería que regularmente había sido expuesto a la luz solar. Los rasgos del hombre solo podían ser descritos como comunes en todo el imperio. Él no era el tipo de chico guapo. Si se colocara en un grupo de 10 personas, el hombre sin duda no destacaría. Sin embargo, un encanto indescriptible irradiaba de él que parecía atraer a otras personas. Puede ser que sea a causa de la sonrisa vigorosa en su rostro, o a su manera de caminar confiada. Con cada paso que daba, un tintineo metálico sonaba como si fuese causado por la fricción de cadenas se oían debajo de él. Los observadores bien informados se darían cuenta de que era el ruido hecho por llevar cota de malla. 2 espadas colgaban de su cintura, a partir de su longitud, que parecía ser espadas cortas. Partes de las asas estaban completamente cubiertas por la protección de la Tsuba 1, con las cuchillas ocultas en las vainas. Uno podría decir que definitivamente no eran baratas. Y, por último, una masa y Yoroi 2 y 2 fueron almacenadas detrás de su cintura. La posesión de 2 armas se considera normal para este mundo. Sin embargo, era muy raro ver a alguien con armas que podrían utilizarse para recortar, perforar, y hacer ataques contundentes. Para una persona promedio, el hombre parecía un aventurero. Sin embargo, los bien informados serían capaces de decir que él era un trabajador simplemente por el hecho de que los aventureros usaban placas metálicas alrededor de sus cuellos. Trabajador. Esta palabra se utiliza para describir a las personas que se salieron de la carrera de un aventurero. El trabajo dado a los aventureros era directamente proporcionado por el gremio de aventureros, donde el contenido y la dificultad de las tareas se investigaban a fondo de antemano. Solo los que se consideraban adecuados eran asignados a los aventureros y tenían rangos correspondientes de acuerdo a la dificultad de la tarea. En otras palabras, el trabajo que se considera inadecuado, como los que puedan poner en peligro la seguridad del público, o el tipo de trabajo como la investigación de los materiales vegetales utilizados en la creación de narcóticos. Ese tipo de peticiones sería inmediatamente rechazados por el gremio de aventureros. Además, el trabajo que pueda dañar el equilibrio ecológico de una zona también era rechazado. Por ejemplo, el gremio de aventureros nunca emitirá solicitudes que implican la eliminación de monstruos que desempeñan ciertos roles en un ecosistema. Esto se debía al temor de que la eliminación de monstruos podría desencadenar el colapso del equilibrio ecológico en un área, lo que podría dar lugar a hordas de otros monstruos que salen de sus hábitats y causan daños a los asentamientos humanos. Sin embargo, si dicho monstruo dejaba su hábitat por sí mismo y entraba en territorio humano, sería tratado como una situación separada por completo. En otras palabras, los aventureros eran amigos de la justicia. Sin embargo, el mundo no operaba en ese principio solamente. Independientemente de cómo se describen las cosas, había gente que estaba dispuesta a asumir el trabajo de alto riesgo solo por la recompensa. También existía la clase de gente que simplemente disfrutan matando monstruos. Estas personas, si se comparaban contra los aventureros que estaban en la luz, prefieren permanecer en la oscuridad. Los desertores entre los aventureros. Así era como algunos los llamaban. Sin embargo, no todos los trabajadores eran ese tipo de personas que se han mencionado anteriormente. Hipotéticamente hablando, si un joven de un pueblo fuera gravemente herido y un grupo de aventureros capaces de realizar magia curativa, se les permitía realizar los hechizos para salvar al niño.
La respuesta es no. Había una regla que prohibía estrictamente a aventureros usar magia curativa en la gente común a menos que una cierta cuota se pague a los aventureros. Esto era debido a que el uso común de magia curativa estaba restringida por los templos, donde se requería que los pacientes se llevaran a los templos y pagaran una cuota determinada a fin de recibir la curación. Si los aventureros ignoraban este sistema y libremente iban curando a la gente, los templos se volverían incapaces de mantenerse a sí mismos. Por esta razón, los templos habían presionado fuertemente al gremio de aventureros en la aplicación de este reglamento. Si los aventureros eran incapaces de obedecer las reglas, entonces podrían optar por convertirse en un trabajador. Aunque esto hizo que los templos parecieran como los malos, esto no fue sino una buena razón. Debido a la influencia de la magia en la vida cotidiana de la gente, la magia puede ser considerada como una herramienta política por el poder, a fin de que los templos proporcionaran beneficios a la gente sin llegar a ser controlado por la política. La única fuente de ingresos que podrían recibir sería de la gente. A cambio, los templos siempre realizaban la curación, la limpieza de los muertos vivientes, así como la investigación y desarrollo de nuevos hechizos de curación. Si los aventureros ignoraron las regulaciones y usaban sus hechizos de curación libremente, los templos se verían obligados a ser más seculares, y sus ideologías iniciales serían corrompidas. Como tal, siempre había dos lados para una historia. Sin luz, no habría obscuridad. La existencia de los trabajadores podría ser descrita de la misma manera, por dinero, que estaban dispuestos a ignorar las regulaciones y con frecuencia convertir en un lío las cosas. Sin embargo, también hubo casos en los que habían traído beneficios a las personas, como la creación de medicina más barata. Una vez dicho esto, este fue el tipo de profesión que este hombre tenía. Ekkeran Termite, HMM. ¿Qué debo comprar? Había simplemente demasiados objetos mágicos que Ekkeran quería. Por el momento, probablemente debería centrarse en los elementos defensivos primero. Después de eso, hubo uno más que quería por razones especiales. En primer lugar debo depositar el dinero, el resto se utilizará para comprar los objetos mágicos necesarios para las aventuras. Tengo el orden equivocado. Primero compré los artículos, y luego deposité el resto. Ekkeran se rascó la cabeza. Si es como la vanguardia, tengo que tener una resistencia mayor a la magia. Quizás es el momento para mí para usar mis ahorros también. No, si por alguna razón todavía tengo que depender de subyugar no muertos de las llanuras Katse para ganarme la vida, podría ser mejor para mí comprar artículos que me hagan más resistente al veneno, la parálisis y la enfermedad. Los objetos mágicos eran muy apreciados en este mundo. Especialmente los que eran útiles durante la batalla eran muy buscados por los aventureros. Si se trataba de un elemento de primer nivel, simplemente debía renunciar a la idea de comprarlos. Por el momento, los elementos en su mente no eran extremadamente caros. Sin embargo, todavía requeriría años de ahorro para que una persona promedio pudiera comprarlos. Por eso se estaba tomando su tiempo para pensar bien las cosas. Su rostro relajado, que no dejaba de tener una sonrisa detrás de su entusiasmo, pronto se volvió tensa al momento vio a un grupo de caballeros actualmente de pie a un lado de la carretera. El grupo compuesto por caballeros blindados ligeros y pesados estaban de guardia en un cruce de carretera. Debido al templo de los 4 grandes dioses que están en la vecindad, la cantidad de patrullas en esta área era considerablemente alta. Aunque estos caballeros de repente empezaron a cuestionar a la gente normal que simplemente pasaba, Ekkeran todavía podía sentir la mirada de los caballeros en las armas que llevaba. Puede estar bien para los aventureros, pero para los trabajadores como Ekkeran que no tenían el respaldo de organizaciones o personas de influencia, simplemente no era prudente entrar en conflictos con los caballeros encargados de la protección del imperio. Como había esperado, Ekkeran caminó sin incidentes. Después de comprobar la cara con la lista de criminales buscados y no encontrar ninguna coincidencia, los caballeros no hicieron ningún movimiento adicional. Después de haber estado más allá del territorio del templo, finalmente se relajó y puso su mirada hacia el adelante. Un enorme edificio quedó a la vista, y junto con él, el sonido de los aplausos, la batalla y la sed de sangre. Ese edificio era la gran arena, que solo existía en la capital del imperio.
También era uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Para Ekkeran, que había visto suficiente sangre derramada durante su trabajo, no tenía ningún interés en los juegos de azar. La arena era un lugar que no tenía ningún significado para él. Sin embargo, para la población de la capital, era uno de sus más importantes fuentes de entretenimiento. Incluso desde donde estaba andando, los vítores se oían. Parecía la arena estaba llena por completo hoy también. Comillas, es la final, la emoción es muy alta. En el pasado, Ekkeran había llevado a su equipo de obreros a la arena, donde tuvieron que luchar contra hordas de monstruos continuas. Debido a que los monstruos no aceptaban rendición, el perdedor tendría como resultado la muerte. Por supuesto, no era como si las muertes no se produjeran durante las batallas entre humanos. En un día típico en la arena, era muy raro no ver a una sola persona muera. Si algo así sucediera en realidad, la presión ejercida por el público era lo suficientemente fuerte como para matar a alguien, ya que los eventos con muchas muertes eran muy populares. Entre estos eventos, el que tenía la más alta tasa de bajas era, por tanto, el más popular, el gran torneo de combate. Ekkeran se encogió de hombros. Él no tenía absolutamente ningún interés en ver ese tipo de escenas sangrientas que tenían lugar, y no tenía ningún deseo de visitar ese lugar. Sin embargo, los acontecimientos que sucedieron en la arena eran temas de actualidad que la gente hablaba a menudo, por lo que siempre había razones para ir. No estoy pensando en entrar hoy, pero cuando regrese probablemente debería pedir los aspectos más destacados. Parece que las contiendas que tendrán lugar hoy son muy emocionantes. Mientras trataba de memorizar los planes que él hizo, Ekkeran empezó a caminar hacia un área que contiene gran variedad de tiendas. Poco después, se vio la señal familiar que decía el cantar de Apple Pavilion. La tienda se decía que había comenzado con la reunión de los bardos que construyeron sus instrumentos usando la madera de los árboles de manzana, pero ahora era un bar y una posada. Desde fuera, la tienda parecía un poco anticuada, pero el interior era sorprendentemente ordenado y en buenas condiciones. Se mantenía en perfecto estado. El suelo se mantenía bien pulido. La calidad de la tienda era en realidad bastante alta, pero no demasiado cara. Para Ekkeran y sus camaradas, de hecho, a la mayoría de los trabajadores, esta tienda se consideró como la mejor posada sin duda. Aunque no se puede comparar con los hoteles de primera clase en el imperio, ese tipo de hoteles eran más adecuados para los aventureros que estaban en la escena pública. En primer lugar, el trabajo dado a los trabajadores por lo general requiere discreción. Hoteles llamativos en lugares públicos no eran convenientes en absoluto para el tipo de personas que requerían los servicios de trabajadores. Pero, al mismo tiempo, no siempre podrían reunirse en lugares sombreados y llevar a cabo sus negocios allí. A continuación estaba la necesidad de múltiples equipos de trabajadores que permanecieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, como el cantar de Apple Pavilion, que era mucho más discreto y donde los huéspedes pueden discutir las cosas en privado, eran lugares ideales que cumplen las necesidades de los clientes. Debido al hecho de que los trabajadores no cuentan con el apoyo de una organización como el gremio de aventureros, se exige a los clientes buscar equipos de trabajadores propios. Sería muy problemático para todos si los trabajadores se quedaran en diferentes lugares. Por otra parte, desde la perspectiva de los trabajadores, manteniéndose cerca de los demás provocaba un sentido de camaradería, así como el beneficio de evitar trabajos contradictorios que podrían causar derramamiento de sangre innecesario. Y por último, pero no menos importante, que también sería la razón más importante, la comida aquí era muy exquisita. Mientras pensaba en la cena de esta noche, Ekkeran abrió la puerta de la casa de huéspedes. Si era su estofado de cerdo favorito, sería muy feliz. Tener este tipo de pensamientos al entrar, las palabras que escuchó no era el típico bienvenido de nuevo o buen trabajo, que él esperaba, pero, ya te lo he dicho, yo no lo sé, no, incluso si tú dices que, no es que yo sea el guardián de esa chica o su pariente, es imposible que te diga dónde está, comillas, no son camaradas, no puedo simplemente tomar un no sé como una respuesta e irme, este es mi trabajo después de todo. En el primer piso de la posada, en el centro de la zona de comedor, un hombre y una mujer se miraron. Ekkeran sabía de la mujer también, aunque sus ojos irradiaban una ferocidad intensa,
La característica que más se destacaba fue el par de orejas que eran mucho más largos que los de un ser humano normal. Dicho esto, sus orejas todavía eran alrededor de la mitad del tamaño que los duendes típicos. Eso era, porque era un semielfo. Los elfos acostumbraban ser más delgados en comparación con los seres humanos. Parecía que la mujer aquí también había heredado ese rasgo. Todo su cuerpo estaba muy delgado. Ya se tratará de la zona alrededor de su pecho o la cintura, no había curvas visibles en su cuerpo. Ella era tan plana como una tabla. Desde lejos, no sería de extrañar que la gente la confundiera con un hombre, vestida con armadura de cuero limpio, sin el arco y la flecha típicos en ella. La única arma que tenía en aquel momento era la daga corta en su cintura. Su nombre era Imina, y era uno de los compañeros de Ekkeran. Sin embargo, Ekkeran no estaba familiarizado con el hombre que actualmente estaba discutiendo con Imina. A pesar de que parecía estar arrastrándose frente a Imina bajando la cabeza, ni una sola pizca de sinceridad se podía ver en sus ojos. De hecho, la sensación presente lo había disgustado. Al menos por ahora, parecía que él estaba tratando de mantener las cosas en calma. Los brazos y el pecho del hombre estaban llenos de músculos. Su apariencia por sí sola podría obligar a cualquiera de pie delante de él para darle lo que quería. Aunque no parecía el tipo de persona que se basaban en la violencia para hacer las cosas, Imina si se decidía era capaz de mandarlo a volar. Aunque Imina no parecía ser muy fuerte, profundo en su cuerpo habita una fortaleza que era suficiente para hacerse cargo de matones que solo sabían usar sus músculos. Comillas, no te lo he dicho desde el principio. Al darse cuenta de que la voz de Imina estaba empezando a convertirse en impaciencia por la emoción, Ekkeran apresuradamente intervino. Comillas, ¿qué pasa, Imina? Al oír el sonido de una voz familiar, Imina volvió la cabeza y se sorprendió al ver Ekkeran. Para una ranger como Imina, que sobresalía en la percepción y el conocimiento de su entorno, sin notar la presencia de Ekkeran demostró lo distraída que había estado antes. ¿Quién demonios eres?, preguntó el hombre que fue visto como un intruso por Ekkeran. Después de haber cumplido con su mirada, Ekkeran sintió que la atmósfera entre ellos estaba a punto de salirse de las manos. Sin embargo, para alguien como Ekkeran, que había sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte, la mirada era nada comparado con las intensas miradas de monstruos feroces. Él es el líder de nuestro equipo. Oh. Por lo que este es el famoso Ekkeran Termite-san. Ekkeran estaba disgustado por el repentino cambio de actitud. Aunque Ekkeran no conocía el propósito detrás de la visita del hombre, si él vino todo el camino a lo que era considerado por el equipo de Ekkeran como su fortaleza, las posibilidades de que él no reconociera a Ekkeran era imposible. Tal vez la dureza en el argumento de antes era medir el alcance de lo que Ekkeran era capaz. Si Ekkeran muestra incluso un mínimo indicio de debilidad, el hombre probablemente habría procedido a utilizar la intimidación nuevamente. Entre los trabajadores o aventureros, siempre había quienes eran capaces de matar monstruos, y eran tímidos hacia los seres humanos. Incluso entonces, lo más que harían sería dar un paso atrás, pero si las cosas fueran llevadas demasiado lejos, sin duda terminará en un baño de sangre. A pesar de que lo acaba de conocer, ya con esto, este tipo, es definitivamente el tipo que no puede soportar. Si bien es cierto que este era uno de los métodos comúnmente utilizados para la negociación, era un método que a Ekkeran no le gustaba. Sería mucho más preferible que la otra parte se fuera al grano en lugar de estar dándole vueltas a las cosas. ¿Podría estar un poco más tranquilo, por favor? Se trata de una posada, y ya está molestando a los otros huéspedes. Yo estaría mucho más feliz si pudiera hacer eso. A pesar de que estaba diciendo eso, no había ni un solo huésped que pudiera ser visto cerca. ¿A dónde estaban todas las personas? No era como si se pudieran estar muy lejos. Los huéspedes de este hotel ya estaban muy acostumbrados a este tipo de conversación, porque la mayoría de ellos eran también trabajadores en el primer lugar. Sin embargo, era en verdad un hecho poco habitual que este lugar estuviera desprovisto de personas. Ekkeran miró al hombre usando una presencia a la par de aventureros de rango mitril, como si se enfrentara a un monstruo. El hombre palideció. Lo siento mucho, no tenía la intención de hacer esto en un principio.
Después de la empezar a calmar su voz, el hombre trató de hablar una vez más. Sin embargo, él instantáneamente se quedó en silencio de nuevo cuando vio la mirada de Ekkeran. A juzgar por su reacción, estaba claro que el hombre estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, donde la violencia ocurría comúnmente. ¿Qué está haciendo un tipo como este aquí? Aunque el tipo de trabajo que el equipo de Ekkeran realizara fuera un negocio bajo la mesa, no conocía a este hombre, y Ekkeran no tenía idea de por qué había sido enviado ahí. Él simplemente no encajaba con el perfil de alguien que llevaba solicitudes de rodamientos. Ekkeran se molestó, y terminó debilitando su mirada y le preguntó al hombre directamente. Solo diga por qué demonios está aquí. Sobre eso, estoy buscando a una persona que Termite-san también conoce, Furt-san. Al oír el nombre de Furt, la imagen de una persona apareció en la mente de Ekkeran. Aún así, era difícil imaginar por qué iba a tener alguna conexión con este hombre. Esa fue la conclusión de Ekkeran. Arche, ¿pasó algo con ella? Arche, es por eso. Me confundí justo en este momento, pero los dos estamos hablando de Furt-san. Arche grande rile Furt-san, ¿cierto? ¿Y le pasó algo a Arche? No, solo quiero hablar de algo con ella. El contenido de la discusión es privado, es por eso que yo quería saber cuándo regresaría. Como si fuera a saber eso, Ekkeran respondió bruscamente. Para alguien que nunca hablaba directo, el hombre se sorprendió brevemente por las palabras de Ekkeran. Si ese es el caso, la conversación ha terminado. Si no puede ayudarme entonces, si ese es el caso, voy a tener que esperar aquí. Piérdete. Ekkeran hizo un gesto a la entrada de la posada con la barbilla. La actitud de Ekkeran sorprendió a el otro hombre una vez más. Voy a dejarlo claro, que no te agrada en absoluto. Simplemente no puedo tolerar a tipos como usted en mi presencia. Pero este lugar es una taberna, debería poder que... eso es cierto. No, este lugar de hecho es una taberna. Pero no se olvide que este es también un lugar donde los borrachos se meten en peleas. Ekkeran sonrió al hombre. Pero usted no tiene que preocuparse. Relájese, incluso si usted llegara a salir gravemente herido, tenemos un sacerdote aquí, que es capaz de usar magia curativa para sanarle, siempre y cuando usted paga el precio justo. Así es, no se podría evitar que tendríamos que cobrar extra. De lo contrario, los templos se pondrían muy molestos. Definitivamente no queremos atraer a cualquier asesino enviado por los templos, dijo Imina. Con una sonrisa era visible en su rostro. Bueno, por lo menos vamos a darle un descuento. Recuerde que debe darme las gracias por eso. No, y eso es lo que va a pasar. Si usted planeame. Las palabras que provenían del hombre se detuvieron a medio camino, porque vio el radical cambio en el rostro de Ekkeran. Ekkeran dio un paso adelante, todo lo necesario hasta que la distancia entre sus caras era un puño de distancia. ¿Amenazas? ¿Quién está haciendo amenazas? ¿Es una sorpresa tan grande que las tabernas tienen peleas? ¿Qué demonios? Te doy un buen consejo para una vida larga y saludable y te dicen que estoy haciendo amenazas. ¿Estás tratando de iniciar una pelea? Comillas. El aspecto actual de Ekkeran era algo que solo las personas que se habían enfrentado a la muerte podrían poseer. Frente a la presión que provenía de Ekkeran, el hombre dio un paso atrás. Él chasqueó la lengua un poco y luego a regañadientes caminó hacia la entrada. A pesar de que quería ocultar el hecho de que estaba asustado, una mirada a su espalda fue todo lo que necesitó para confirmarlo. Al llegar a la entrada, el hombre volvió y le gritó a Ekkeran y Imina por última vez. Dile a esa mocosa de la familia Furt, dile que la fecha límite se acerca. Al oír el hierro en la respuesta de Ekkeran, el hombre rápidamente se escabulló. Tan pronto como el hombre desapareció, la expresión de Ekkeran volvió rápidamente a la normalidad. El cambio fue bastante repentino que los espectadores podrían haber pensado que toda la escena había sido nada más que un acto. Y luego, Imina empezó a aplaudir, como si él realmente hubiera hecho una gran actuación. Entonces, ¿qué es todo esto? No lo sé. Lo único que me dijo fue lo que te dijo. Maldita sea, debería haber escuchado más antes de deshacerse de él. Ekkeran sostuvo su cabeza en señal de derrota. Solo hay que esperar y escuchar lo de Arche, una vez que vuelva. Pero, no es bueno para hacer demasiada presión en sus cosas. Bueno, a pesar de lo que has dicho es correcto, tú sigues siendo el líder.
haz tu mejor trabajo. En ese caso, voy a utilizar mi autoridad como líder y ordenar que tú hables con ella sobre eso. Sería mucho mejor si una compañera mujer como tú le pregunte al respecto, ¿no te parece? Vamos, dame un respiro, no quiero preguntar tampoco. Los dos sonrieron amargamente el uno al otro. Había algunas reglas en común entre los aventureros y los obreros, cuando simplemente no se hacían ciertas cosas. La primera sería la de descubrir el pasado de un compañero de equipo. La segunda sería la de mostrar deseo excesivo. En el caso de la segunda regla, en cierta medida, el deseo excesivo era inevitable debido al hecho de que muchas personas optaron por ser obreros por ganancias personales. Sin embargo, incluso eso tenía un límite. Demasiado deseo podría causar a un equipo a perder su coherencia. Por ejemplo, era difícil confiar en los compañeros que estaban constantemente quejándose de dinero. Dejar que tus compañeros vieran tu espalda en los momentos peligrosos era una parte fundamental del trabajo en equipo y la unidad. Como tal, todos los equipos necesitan un nivel mínimo de confianza entre unos y otros. Pero, ¿cuánto se puede confiar en alguien que era conocido por ser codicioso cuando se toma un alto riesgo, en un trabajo de alta recompensa? Actualmente, parecía que había problemas relacionados con Archie, lo que afectaría a su fiabilidad. Eso simplemente no era una cuestión que podría pasarse por alto fácilmente. Durante el curso de su trabajo, estarían poniendo sus vidas en las manos de cada uno. Como tal, no podían darse el lujo de tener siquiera un rastro de duda en sus compañeros de equipo. Ekkeran negó con la cabeza, al tiempo que mostraba su desconfianza en su rostro. Parece que no se puede evitar, entonces, voy a tener que pedírselo cuando vuelva. Cuento con usted. Ekkeran entrecerró los ojos a Ymina, que estaba sonriendo y agitando su mano, y le dijo, yo no creo que se pueda escapar, también tiene que venir a hablar ella conmigo. Aunque Ymina claramente quería negarse, se dio por vencida tan pronto como vio la determinación en el rostro de Ekkeran. Oh, bueno, no se puede evitar, esperemos que no sea nada grande. De todos modos, ¿a dónde fue Archie? Ella está recopilando información detrás de ese trabajo. ¿No estamos Rob y yo a cargo de eso? Después de regresar de Cat's Plains, recibieron una nueva comisión, con muy buenas condiciones aún para la naturaleza del trabajo de que se trataba. Como tal, comenzaron los preparativos para tomar el trabajo. Originalmente debería haber sido Robert Dick, que era el más adecuado para este tipo de cosas, para investigar a fondo al comisionado, así como la compensación. Ekkeran se dirigió a la oficina administrativa del Imperio para recoger el pago por su eliminación de no muertos. Todo el trabajo relacionado con la eliminación de muertos vivientes en los llanos Catse fue tratado como la labor del gobierno por el Imperio y al mismo tiempo, utilizar métodos alternativos para recopilar información similar como Robert Dick. Ymina y Archie deberían haber esperado en la posada. No era solo eso. Rob necesitaba ayuda para investigar la historia y las condiciones alrededor de la zona de operaciones. Ekkeran asintió con la cabeza, como una mirada de entendimiento cayó en la cuenta. Aunque Archie había abandonado la Academia de Magia Imperial, probablemente ella todavía tenía algunos contactos allí. Ella era probablemente la más adecuada en la recopilación de información relacionada con académicos y ella también podría visitar el gremio de mago para recoger material adicional. Así que por eso se fue a investigar. Rob también está muy bien informado, y tiene conexiones con los templos. De todos modos, ¿cómo te fue? Ekkeran hizo un sonido mientras se sentaba en una silla y tomó la palabra. A pesar de que la solicitud se ofrece solo a los obreros, el contenido del trabajo no es nada malo. La razón por la que se optó por contratar a obreros en esta ocasión es, probablemente, debido a la ubicación del sitio del trabajo está en algún lugar que unos aventureros no pueden ir. Sin embargo, al igual que el cliente nos dijo antes, parece que han hecho contacto con otros equipos también. ¿Realmente estamos trabajando con otros equipos? Aunque se dice que las ruinas que descubrieron parecen ser vírgenes, para que estén dispuestos a invertir esta cantidad sin ningún tipo de ganancias definitivas parece un poco. Ese tipo de Grenham, uno de los otros equipos que fueron contactados estaba diciendo lo mismo. Pero al final, Heavy Maser parece están pensando en aceptar la solicitud.
Si no tomamos una decisión para mañana, las cosas podrían llegar a ser problemáticas. Hasta el momento el equipo de Ekkeran solamente había escuchado el contenido de la solicitud, y aún tenía que aceptarlo. A pesar de que se comprometió a dar al cliente una respuesta para mañana, si iban a aceptar, tendrían que empezar a prepararse de inmediato. Y entonces, en esta importante coyuntura algo más surge. ¿Estarán conectados de alguna manera? No podemos descartar que fuera hecho por otro equipo que quería hacer una fortuna con esto, pero creo que todavía hay que esperar y escuchar la explicación de Archie antes de decidir. Si realmente es un plan iniciado por otro equipo, ¿deberíamos dar marcha atrás o continuamos? Comillas. Por supuesto que seguimos. Si planean iniciar una pelea, entonces solo tenemos que golpearlos hasta que ninguno de ellos se atreva a meterse con nosotros otra vez, hasta tirarles todos sus dientes. Eso suena bastante excesivo. Aunque Imina parecía demasiado dura en el exterior, Ekkeran también pensó que su enfoque para resolver este problema era bueno. Si no era demasiado grande es una buena oferta para ser menospreciada, su reputación también se reduciría si se echaba atrás. La pérdida de reputación era algo que los de la profesión de obreros deseaban evitar. Al mismo tiempo, una determinación de fuego ardía en los ojos de Ekkeran. El sonido de una puerta chirriante vino de la entrada. Las figuras de 2 personas entraron en la posada. Estamos en casa. Comillas, hemos regresado. La primera voz era un poco quejica y pertenecía a una chica, seguido poco después por la voz de un hombre cuyos ojos se llenaron de justicia. La pausa momentánea vino de la vacilación de encubrir la suave voz de su compañera. La chica que primero entró no era demasiado delgada. Las palabras la joven belleza la describirían mejor. Con un aspecto entre los 15 y 17 años de edad, la niña poseía un rostro de rasgos delicados y pelo largo hasta el hombro. La suya era una belleza elegante, pero de vez en cuando, ella también daba la impresión de ser una muñeca sin vida. Sus manos agarraron un personal de hierro que estaba alrededor de la misma altura que ella misma. La superficie de los empleados estaba cubierto con símbolos y runas que podrían haber sido palabras o imágenes. La chica llevaba una túnica suelta, y bajo esa ropa, robustas que ofrecen un poco de protección. Ella era, obviamente, un lanzador de magia. El hombre llevaba una armadura de cuerpo completo, aunque se había quitado el casco y sobre la armadura estaba una cota bordada con el símbolo de una cresta. Un Morningstar 3 colgaba de su cintura, y un collar que llevaba el mismo escudo como su sobrevesta colocada alrededor de su cuello. 3 Morningstar, o comúnmente llamada Lucero del Alba, es una masa con picos y una sobrevesta es una túnica sin mangas al estilo caballeros de la mesa redonda, con un peinado bien ordenado y una barba bien recortada. El hombre desprendía una presencia cordial, con apariencia sabia. Su edad parecía estar alrededor de 30. Oh, sean bienvenidos. ¿Podría esto ser un buen momento o un mal momento? Ekkeran pensó mientras gira en torno a saludar a los dos con una voz dura. Comillas, ¿qué pasa? ¿Ocurrió algo entre ustedes dos? Roberdick utilizó un tono que no muestra ninguna de antigüedad entre los otros dos. Ti tiene razón. Como dijo Ekkeran, Archie y Roberdick ambos vieron como los dos de ellos agitaban sus manos en negación. Hablando de eso, este no es un buen lugar para hablar. Vamos allá. Al estar de hecho bromeando con él, una expresión seria apareció en el rostro de Ekkeran mientras señalaba hacia una mesa circular en la parte trasera de la taberna. Antes de eso, sobre las bebidas hoy, Imina. ¿De dónde está el dueño? De compras. Estoy vigilando el lugar por él. Comillas, así es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sería bueno para mí tomar una botella o 2. Me parece bien no beber. Ah, yo también estoy bien, gracias. Así es, en ese caso, entonces vamos a empezar la reunión de Foresight. La expresión relajada en el rostro de cada miembro se desvaneció. Aunque no había otros huéspedes en el momento, este tipo de comportamiento se había convertido en una vieja costumbre que era difícil de romper. En primer lugar, me gustaría confirmar el contenido de la petición. Una vez que se aseguró de que tenía la atención de todos, Ekkeran continuó. Su tono y expresión eran completamente diferente a la anterior. Como líder del equipo, era necesario para él actuar seriamente y mantener la dignidad cuando la situación lo requería.
El cliente de esta ocasión es Earl Femel. El contenido de la solicitud es examinar unas ruinas, probablemente una tumba subterránea descubierta en el territorio del reino. La recompensa consiste en un pago inicial de 200, seguido por otro de 150 después de la terminar. La calidad del contrato y el monto total ofrecido como recompensa es extremadamente alta en esta ocasión, por no hablar de que va a haber un bono al final basado en los resultados de la investigación. Todos los objetos mágicos descubiertos durante la investigación pertenecerán al conde. Sin embargo, la persona que las descubra recibirá un bono adicional de la mitad del precio de mercado del objeto mágico en cuanto a cosas como las gemas y metales preciosos, obras de arte y otros tesoros. Después de que se verifique su valor, se le dará la mitad al que los descubra también. Han contratado otros equipos de obreros también. Dependiendo de los acontecimientos que puedan desarrollarse, es muy probable que vaya a convertirse en una operación conjunta también. Creo que he dicho suficiente. Después de compartir la información que obtuvo con Archie y Robert Dick, Ekkeran regresó al contenido de la misión. La duración máxima es de 3 días. El objetivo es principalmente explorar el interior de la tumba. Lo importante a tener en cuenta es que se sospecha que podamos encontrar monstruos durante la investigación, pero el tipo de monstruos que podemos encontrar actualmente son desconocidos. Por lo que parece, esta misión realmente parece ser solo una simple investigación. Era muy común que los monstruos que usaban ruinas abandonadas en las afueras de la civilización humana como sus guaridas. Así que, las tareas de investigación dadas a los trabajadores tienden a ser consideradas como pruebas de fuego. El aspecto más importante de esta misión es que parece que la tumba está inexplorada. En el momento en que lo dijo, la atmósfera que rodea al grupo cambió. Hace 200 años, durante la época de los disturbios de los dioses demonio, muchos reinos perecieron. No fueron simplemente reinos humanos que fueron destruidos, los países integrados por semi-humanos y otras especies heteromórficas parecidas también. Las ruinas de estas civilizaciones a menudo contenían muchos tesoros invaluables. La posibilidad de encontrar objetos mágicos también era alta. El descubrimiento de estos tesoros era un sueño compartido por ambos aventureros y trabajadores por igual. Como tal, las ruinas inexploradas eran algo que todos los aventureros y los trabajadores deseaban encontrar. Y de repente, allí estaba, justo enfrente de sus ojos. Después de haber confirmado la emoción en los ojos de sus compañeros, Ekkeran pasó el balón a los dos que habían salido para la recolección de información. Por último, las disposiciones necesarias para el viaje hacia el sitio serán todos cubiertos por el conde. A continuación, Archie, Robert Dick, nos dirán los resultados de su investigación. En ese caso, voy a empezar. Earl Femel aparentemente dentro del palacio no está muy bien. Hay rumores de que el emperador Sangre le está dando la espalda. También, de lo que he reunido, parece que él no está necesitado de dinero. En cuanto a las ruinas descubiertas en el territorio del reino, tanto Archie-san y yo he tratado de investigar el pasado de civilizaciones antiguas. Hasta el momento, no podemos encontrar ningún registro de que antiguas ciudades estuvieran construidas cerca del sitio de las ruinas. Si de hecho es una tumba, deberían haber sido capaces de encontrar pistas dejadas en los libros. Sinceramente hablando, no puedo entender por qué habría una tumba construida en ese lugar. Solo existen algunos pueblos pequeños cerca del área. Tal vez sería mejor buscar información allí, comillas. No se puede evitar. Hemos recibido la orden de mantener esta operación en el mayor secreto posible. El cliente desea el menor número de testigos como sea posible. En otras palabras, no deberíamos estar haciendo movimientos innecesarios. Por supuesto, esa región pertenece al reino. Si las cosas se exponen, podríamos acabar convirtiéndose en enemigos del reino y la familia Valliself. Exploración de las ruinas descubiertas en un país diferente. Este tipo de trabajo estaba en el límite ilegal. Fue la razón por la que fueron seleccionados obreros en lugar de aventureros. En otras palabras, lo que estamos haciendo es simplemente el trabajo sucio del viejo. Eso es correcto. Si los trabajadores del imperio son atrapados en el interior del reino, el conde sin duda sería arrastrado junto con nosotros, lo que nos lleva a la pregunta principal. Sí, no importa lo que pienso en ello, es extraño, comillas, de dónde provino la información del descubrimiento de estas ruinas, comillas, porque,
No está bastante cerca del gran bosque de Top. Tal vez fue descubierta durante el registro. Es extraño. Mira esto. Archie abrió el mapa y señaló hacia un punto circular. Hay también un pueblo aquí. Sin embargo, su tamaño es muy pequeño. Quizás es mejor describirlo como una aldea. No creo que un pueblo como este sea capaz de crear este tipo de grandes claros en el bosque. Eso es correcto. Las posibilidades de estos claros fueran excavados por un pueblo tan pequeño era poco probable, especialmente si el bosque está habitado por muchos monstruos peligrosos. Es mucho más probable que piensen que se hizo como un proyecto del gobierno, pero yo no puedo ver ninguna razón por la cual el reino querría excavar esa parte del bosque. Al final, todavía nos falta información. A ellos 4 después de todo se les hizo más problemático. Deberían de que aceptar la solicitud, ¿o no? A diferencia de los aventureros, que tenían el respaldo de todo un gremio, era absolutamente necesario para los trabajadores el investigar adecuadamente todos los detalles relacionados con el trabajo ofrecido antes de decidirse. En primer lugar, tenían que investigar a fondo los antecedentes del cliente y sus conexiones, después el lugar de trabajo. Incluso después de haber hecho todo eso, a veces todavía no era suficiente. Si uno no era capaz de hacer eso, entonces deberían dejar de ser obreros. No importa lo bueno que pudiera ser el pago por el trabajo, sería mejor rechazarlo si no podía lavar la suciedad que terminaría manchando sus manos. Punto. He confirmado el pago ya. Esto fue dado para el depósito inicial. Ekkeran colocó una placa metálica en la parte superior de la tabla. La superficie de la placa se inscribió con un sinnúmero de diferentes glifos y pequeñas runas. A pesar de que se le dio la placa, él tendría que devolverla si decidiera rechazar el trabajo. Ya la he comprobado con el Banco Imperial. La suma ya ha sido acreditada a mi cuenta. Se puede convertir en dinero en efectivo en cualquier momento. La placa metálica era un tipo de garantía que era utilizado por los bancos dentro del imperio. Hace un papel similar al de un cheque. Con el fin de evitar las falsificaciones, las placas se hicieron con gran cuidado y delicadeza. A pesar de que el proceso de creación era muy largo, y sin duda incluía cargos adicionales para las personas que las utilizaban, las ventajas todavía superaban con creces los inconvenientes. Sin embargo, las placas metálicas utilizadas en el imperio estaban garantizadas por el propio gobierno. Por el aspecto de las cosas, no parece ser una trampa. Bueno, yo ya sabía que estaban hablando muy en serio el momento que pagaron la fianza. Si se trataba de una trampa, no deberían de haber tenido la necesidad de pagar un depósito tan grande. Sin embargo, podría ser lo que deseaban que la gente pensara de esa manera, aunque Ekkeran no creía que él hubiera ofendido de alguna manera al noble lo suficiente como para merecer una trampa tan elaborada para ese objetivo. Detente y Mina, todavía no he terminado. Por favor, mantengan sus pensamientos un poco más flexibles. Sí. Vamos a escuchar entonces. Acerca de este trabajo que nos ofrecen a nosotros, parece que están muy presionados por el tiempo. Sin embargo, todavía hay puntos con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la contratación de múltiples equipos de trabajadores. ¿Qué piensas de eso? Comillas. Así como Imina señaló, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que se tardó en ponerse en contacto con varios equipos, habría tenido más sentido el escoger al primer equipo que estuviera de acuerdo y se apresuran a la ubicación de la tumba, teniendo en cuenta que trabajos como este requieren mucha prisa. No estoy seguro tampoco. Para empezar, yo no entiendo por qué están tratando de apresurar esto. Yo tampoco he recibido ninguna información sobre alguna situación de emergencia que le ocurra al conde. No es como si hubiera eventos o ceremonias ocurriendo en los próximos días. Lo único que se me ocurre es que tienen miedo de que las ruinas puedan ser descubiertas por el reino. La contratación de varios equipos solo podría aumentar la tasa de éxito. Comillas. Sobre eso, Ekkeran, ¿has oído algo de Greenham? No hay mucho que decir. Solo fui y le pregunté si también fueron contactados, pero parece que ellos también estaban codiciando obtener información con respecto a esta misión. Ya era bastante difícil no revelar nada a ellos. Ekkeran se encogió de hombros. Si ese es el caso, entonces tal vez hay un tercero que tiene también el objetivo de las ruinas. Eso es definitivamente una posibilidad. Si eso es cierto,
Entonces podría explicar por qué están siendo contratados tantos trabajadores. O eso podría ser correcto. Parece que algo grande sucedió recientemente en el reino. Sin embargo, no parece tener nada que ver con la zona cercana a Errantel. Comillas. Vamos a escuchar más de esto, Rob. Debido a la falta de información precisa, Robert Dick solo podía explicar lo que escuchó en pedazos. Dado que la mayoría de los detalles relacionados con el incidente fueron creados a partir de rumores, el panorama general que lo que sucedió al final no era claro o muy confiable. No podemos decir con certeza si el incidente está relacionado de alguna manera. Sin embargo, sigo pensando lo que Arche dijo es la situación más probable. Rob también está de acuerdo. Si se hiciera por los trabajadores, entonces las cosas sería probablemente que terminará en un baño de sangre. ¿Qué debemos hacer, líder? Los temas generales se habían planteado y discutido, y las opiniones de cada miembro también se habían expresado. Lo que quedaba eran unas cuantas especulaciones restantes antes de llegar a una conclusión. Antes de decidir, tengo una cosa que decir. Creo que es necesario de que todos escuchen esto. Ekkeran suspiró profundamente a Aimina, que estaba sentada al lado de Ekkeran, manteniendo momentáneamente la respiración. Al oír eso, una ceja subió en la cara generalmente inexpresiva de Arche. Al ver esta reacción, Ekkeran entendió que Arche sabía sobre el hombre. ¿Qué dijo ese tipo al final? ¿Qué era otra vez? Ekkeran descaradamente preguntó a Aimina. Lo que recibió a cambio fue una mirada que decía comillas ¿qué diablos estás diciendo? Sin embargo, después de darse cuenta de que Ekkeran realmente lo había olvidado, Aimina respondió con voz cansada. Dile a esa mocosa de la familia Furt, dile que la fecha límite es el que viene. Sí, algo así. Al estar en el punto de mira, Arche respiró hondo y dijo con una voz cargada, estoy en deuda. Ekkeran exclamó con sorpresa. Por supuesto, no solo era simplemente Ekkeran, Aimina y Robert Dick también tuvieron expresiones de asombro, y pensando en la cantidad que han ganado hasta el momento, la idea de estar en deuda era ridícula. Comillas ¿cuánto debes? 300 monedas de oro. Al oír la respuesta de Arche, los tres se miraron el uno al otro una vez más. La cantidad que se le debía era algo que la gente normal no incluso fueran capaz de soñar. Aunque el depósito para su solicitud dada actualmente era de 350 monedas de oro, esa cantidad era para todo el equipo. Después de restar el costo de mantenimiento, así como la compra de equipos y elementos necesarios, la cantidad le quedaba a cada miembro era solo alrededor de 60 monedas de oro. Además, su equipo se encontraba entre los primeros de la profesión de trabajadores, utilizando el mismo conjunto de criterios como la evaluación de los aventureros. Ellos serían el equivalente a la fila de Mithril. Eso demostraba lo mucho que esa deuda era. El rostro de Arche comenzó a nublarse mientras sentía las miradas dudosas de sus compañeros en ella. Sin embargo, si ella no respondía ahora, no sería una sorpresa si ella terminaba siendo expulsada del equipo. Después de un breve momento de consideración, Arche finalmente abrió la boca. Ya que mi familia lo considera una desgracia enorme, nunca dije esto a nadie, pero, el emperador de sangre revocó el estado de nobleza de mi familia. La emperador de sangre Hirknib Runefarlor del Nix, conocido por manchar sus manos de sangre, debido a ciertos acontecimientos que tuvieron lugar, el emperador anterior se vio obligado a retirarse. Poco después, lo que solía ser una de las 5 grandes familias del imperio, la familia de la madre del emperador de sangre, fue acusada de asesinar al emperador y erradicada. Las cosas se deterioraron después de que los hermanos del emperador sangre murieron uno tras otro. Durante ese tiempo, era como si los vientos que soplaban en la ciudad llevaran la muerte misma, y cerca del final, aunque su madre quedó atrapado en ella y pereció. Por supuesto, hubo oposición durante este periodo. Sin embargo, esta oposición no tenía sentido al emperador de sangre, que ya controlaba caballeros del imperio durante su tiempo como el príncipe heredero. El uso de la fuerza militar abrumadora, cada aristócrata que era capaz de oponerse a él fue cortado como el trigo ante la guadaña. Los únicos que se quedaron fueron los que prometieron su lealtad al emperador desde el fondo de sus corazones, y así terminó con la completa centralización del poder en él. Sin embargo, el emperador de sangre no se detuvo ahí, en cambio,
A los plebeyos capaces se les dio la oportunidad de subir en el estado. Con todo, hubo dos puntos principales que sorprendieron más a la gente. Primero fue que el poder nacional del imperio no cayó un solo paso durante la retirada masiva de los aristócratas. Segundo fue que el emperador que había logrado todo esto era solo un niño de 1 o 2 años más allá de la edad de 10 años. No era raro ver a las familias que perdieron su estado nobleza. Sin embargo, incluso ahora mis padres todavía viven la misma vida que antes. Por supuesto que no podemos permitirnos el costo. Es por eso que mis padres terminaron pidiendo dinero prestado de lugares sombríos. Al oír esto, los tres se miraron a su alrededor unos a otros. Aunque los tres escondieron bien los sentimientos de ansiedad, irritación, disgusto e ira que pasaban entre ellos. Tengo confianza en mis habilidades mágicas. Me gustaría unirme. Estas habían sido las palabras dichas por una niña delgada con un bastón más alto que ella. La imagen de una niña pequeña con un rostro inexpresivo, que sostenía su bastón con ambas manos mientras estaba de pie delante de ellos, de repente volvió a entrar en la mente de los Ekkeran y los demás. Más tarde, la imagen de sus rostros aturdidos después de ver la abrumadora fuerza de Arche con la magia apareció el recuerdo en sus cabezas, resonando con nostalgia. En los 2 años que pasaron, después de experimentar numerosas aventuras y tener aventuras sobreviviendo donde incluso con un movimiento en falso podría resultar en la muerte, el dinero que habían ganado era una cantidad bastante considerable. Sin embargo, el equipo de Arche apenas había cambiado desde el inicio. La razón de ello finalmente se dio a conocer. ¿Es que de verdad, debo ir y tener una charla adecuada con ellos? Creo que es hora de que tus padres escuchen la voz de Dios. No, tal vez deberían cumplir con los puños de Dios antes de eso. No creo que sus oídos se hayan traspasado, sin embargo, tal vez debería empezar a hacer agujeros en ellos. Por favor, cálmate. Ya he llegado a esta etapa. Lo que quiero decir es que, dependiendo de la situación, planeo llevarme a mis hermanas lejos de mis padres. Al ver a Arche asentir con la cabeza, los tres se miraron una vez más, aunque no lo dijo en voz alta, pero en el fondo de sus corazones empezaron a sentir que tal vez sería mejor renunciar a esta petición en particular. Era cierto que los obreros tenían un ingreso superior a los aventureros. Sin embargo, la cantidad de peligro que enfrentaban era también mucho mayor. A pesar de que hicieron su mejor esfuerzo en asegurarse de que el trabajo que tomaban era lo más seguro posible, las posibilidades de encontrar situaciones fuera de sus cálculos era todavía bastante alto. Sin embargo, no tenía sentido seguir pensando a lo largo de esas ideas. Comillas, así es. Entonces vamos a poner este tema pendiente por ahora. Vamos a dejar que manejes tu problema actual. En fin, volviendo a nuestro tema de discusión principal, ¿debemos aceptar la misión ofrecida o no? Dicho esto, echó una mirada helada a Ekkeran a Arche. Arche, yo no quiero que suene mal, pero no te voy a tomar en cuenta en esto. Eso está bien. Para alguien que está necesitada de dinero, puedo entender que mi voto se vería comprometido debido a mi problema de la deuda. Eso era lo que querían decir con ser cegado por la codicia. Sinceramente, había pensado que yo podría terminar siendo sacada de este equipo. Comillas, ¿qué dices? Después de tener un lanzador mágico tan experto como tú en nuestro equipo, sería una pérdida enorme para nosotros dejarte simplemente ir. Esta declaración no estaba destinada a proporcionar comodidad. Era la verdad. El talento innato de Arche, un par de ojos bendecido con milagros, habían ayudado al equipo de Ekkeran varias veces en el pasado. Si un hombre tuviera que ser dado al talento innato de Arche, sería los ojos que todo lo ven serían probablemente las palabras más adecuadas para describirlo. Los lanzadores mágicos estaban constantemente rodeados por un aura invisible que rodeaba todo su cuerpo. Sin embargo, el talento innato de Arche le permitía verlo directamente. No solo eso, ella era incluso capaz de ver qué niveles de la magia el oponente era capaz de usar. La ventaja de poder medir el nivel de potencia de los opositores era indiscutible. Solo había otra persona que Ekkeran conocía dentro del imperio, que también poseía esta habilidad, y esa persona era el mejor lanzador de magia clasificado Fluder Paradine del imperio. Aunque sus ojos eran lo único que tenían en común, se mostró como Arche era superdotada, incluso que era comparable a Fluder. Pensar que la Academia de Magia dejaría a una niña tan talentosa irse.
Creo que sería muy difícil hacerlo. Sin embargo, yo sería feliz si existe la posibilidad. Del mismo modo que la atmósfera previamente rota estaba a punto de recuperarse, Ekkeran dio una palmada. Ahora, acerca de la petición actual, ¿aceptamos o no Robert Dick? No tengo ninguna objeción. Y Mina, comillas, ¿por qué no ir por él? Este es el tipo de trabajo que siempre he querido hacer. El trabajo dado a los trabajadores por lo general no era una cosa trivial. Hace solo unos días, todavía estaban exterminados no muertos en las llanuras Katze. Trabajo como ese eran muy diferentes en comparación con lo que se ofrece actualmente. En ese caso, si es por causa de mí, por favor no lo hagas. Incluso si nos negamos a la oferta esta vez todavía tengo otras maneras. De ninguna manera, si se piensa en ello, la solicitud de este tiempo no es el trabajo típico de sombra. La recompensa también es muy generosa, ¿verdad, Rob? Exactamente lo que es. No es por tu bien en absoluto. Hay probablemente un montón de cosas por descubrir dentro de las ruinas. ¿No es así, Ekkeran? Ahí lo tienen, Arche. Aunque es lamentable que no podamos dar a conocer que somos los primeros exploradores de las ruinas. Mi más profunda gratitud. Al ver a Arche bajando la cabeza, los tres se miraron y sonrieron. Bueno, entonces, Arche y yo iremos y convertir la placa en dinero en efectivo. Los dos se van a preparar los elementos necesarios para esta aventura. Los elementos necesarios para una aventura podrían incluir cosas como cuerda o aceite, así como algunos objetos mágicos. Para alguien con una personalidad meticulosa como Robert Dick y Mina que poseían las habilidades de un ladrón, este tipo de trabajo era perfecto para ellos. Por otro lado, se podría decir que Ekkeran era simplemente inadecuado para tareas como la de él. Muy bien todo el mundo. Vamos a empezar. Arche, volviéndose hacia Arche quien estaba inclinando la cabeza con una apariencia desconcertada, Ekkeran finalmente dijo en voz alta lo que quería decir antes. El ingreso de esta comisión no es suficiente para cubrir tu deuda. Comillas, no hay ningún problema. Esto debería ser suficiente para extender el plazo por algún tiempo. Tú puedes pedir prestado el resto a nosotros. Eso es correcto. Tú siempre nos puedes pagar más tarde utilizando los ingresos obtenidos de los trabajos futuros. Por supuesto que no se le daría de forma gratuita ya que los miembros desde su punto de vista son todos iguales. Déjalo así de momento. He devuelto ya la mayor parte de lo que mis padres irresponsables tomaron a préstamo, pero dame algo tiempo para considerar las cosas. Eso está bien. Tómate tu tiempo. Los cuatro se miraron por última vez antes de ir a completar lo que se les encargó hacer. Final del capítulo 3, parte 3. En un determinado barrio residencial de clase alta en la capital del imperio, que ocupaba una vasta extensión de tierra. Desde hace mucho tiempo, hileras de mansiones de lujo se han construido en esta tierra, erigidas en el estilo pasado. Caminando por estas mansiones traería un sentimiento de nostalgia histórica. Uno podría adivinar qué tipo de residentes viven allí. Era muy probable que fueran aristócratas. Las mansiones de los aristócratas eran un signo de su estado. Uno podría verlo como una pérdida de dinero, pero si no las decoraran extravagantemente, probablemente sería el convertirse en sujetos de burlas. Muebles, joyas, ropa, mansión, patio, todas estas cosas eran necesarias para mantener en orden el estatus entre la clase alta de la sociedad. Para los aristócratas, que estaban estableciendo continuamente conexiones y camarillas, era necesario mostrar su riqueza. Vivir en una mansión sin lujo era razón suficiente para ser ridiculizado y menospreciado. Debido a esto, los aristócratas que estaban interesados en la política y el poder tenían que decorar constantemente sus cuerpos y mansiones. En términos realistas, esto era similar a mostrar la fuerza entre fuerzas militares. Era un privilegio reservado a los poderosos. Estas eran las cosas que uno vería cuando mira alrededor. Incluso dentro de la capital esta zona fue uno de los distritos muy bien regulados, donde todo era bonito y tranquilo. Sin embargo, si uno observaba cuidadosamente, la tranquilidad podría ser un poco desconcertante. Esto era debido a la falta de presencia humana. En verdad, la mayoría de estas mansiones estaban desocupadas y vacías.
Debido a los acontecimientos puestos en marcha por el emperador de sangre, la mayoría de sus propietarios terminó siendo incapaz de sostener los gastos de vivir en este distrito. Entre estas mansiones vacías, todavía había algunas que estaban siendo utilizadas. A diferencia de antes, la jardinería se mantenía muy difícil y no había sirvientes esperando afuera. Fue en una de esas mansiones que la familia de Archie vivía. Le dieron la bienvenida a casa sus padres, que llevaban el aspecto adecuado de los nobles típicos con cojinetes legítimos y ropa de lujo. Oh, bienvenida a casa Archie, bienvenida de vuelta. Antes de responder adecuadamente, Archie regresó para mirar una pieza delicada creada en vidrio que había sido tallada con cuidado con la forma de una taza. Irradiaba un aire de gran costo. El rostro de Archie se contrajo debido a que nunca la había visto antes. ¿Qué es esto? Oh, es el artista Hans. No estoy realizando ese tipo de pregunta. Esto es algo que no teníamos antes, ¿por qué lo tenemos ahora? Eso se debe a que fue comprado esta mañana. Esa fue la respuesta ocasional de su padre, con el mismo tono como si él estuviera diciendo algo como buenos días. Al oír esto, el cuerpo de Archie comenzó a temblar. ¿Cuánto? Creo que solo cuesta alrededor de 15 monedas de oro. Barato, ¿no es así? Archie dejó caer los hombros en la desesperación. Ella había planeado originalmente el uso del depósito de su trabajo actual para pagar una parte de la deuda, y ahora se encontró con que había aumentado aún más. ¿Por qué lo compraste? A medida que los aristócratas, si ni siquiera podemos comprar cosas como esta, nos convertiremos en el hazmerreír de todos. Al oír la risa orgullosa que venía de su padre, la ira comenzó a brillar a través de los ojos de Archie. Ya no somos aristócratas. La expresión del padre de Archie endureció ante el sonido de esas palabras y su rostro se puso completamente rojo. Comillas, estás mal. El padre de Archie golpeó fuerte su mano contra la mesa. Debido a la robustez de la mesa, la fabricación del vidrio no se vio afectada por el golpe. Aunque a Archie no le hubiera importado si se rompía, su padre probablemente no habría sentido ningún remordimiento. Solo costó 15 monedas de oro, eso es lo que su padre pensaría. Mientras que la fracción del intruso de mierda muere, nuestra familia al instante puede recuperar su estatus. Los miembros de nuestra familia han sido nobles del imperio durante más de 100 años. Es absolutamente imperdonable poner fin a nuestro linaje. Esta es una inversión para nuestro renacimiento. Además, este despliegue de poder es mostrar a ese tonto que no hemos abandonado. Comillas, ¡qué tonto! Esa fue la opinión del padre de Archie, que estaba actualmente sin aliento debido a su ira. El tonto se refiere probablemente al emperador Sangre. Para alguien como él, la familia de Archie ni siquiera valía la pena considerarla. Si realmente planeaban recuperar su nobleza, esto definitivamente no era el método correcto. Estar atrapado en su propio pequeño mundo, y no ser capaz de ver lo que estaba pasando afuera. Archie impotente negó con la cabeza. Dejen de pelear de una vez ustedes dos. Al ver a su madre relajada, Archie decidió dejarla con su padre. Poco después, su madre se puso de pie y le dio un pequeño frasco a Archie. Archie, este perfume, lo compré solo para ti. ¿Cuánto? 3 monedas de oro. Comillas, así que, gracias. Si bien ella calculó las 18 monedas de oro que consiguieron desperdiciar en su corazón, Archie dio las gracias a su madre. Después de aceptar el pequeño frasco que contenía una pequeña cantidad de perfume, se lo colocó en el bolso. Fue difícil para Archie mirar a su madre con una mirada tan fría. Por lo menos los perfumes y maquillaje tenían usos más prácticos que vidriería. Vestirse correctamente a sí mismo y que asistir a fiestas de clase alta eran un medio para que los nobles se mezclen juntos y hagan conexiones. Si se consideraba el matrimonio, embarazo y el parto era la felicidad de una mujer, entonces era importante para las hijas de la nobleza el decorarse a sí mismas, al menos desde el punto de vista de un noble. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, en su situación actual, Archie simplemente no podía permitirse el lujo de no ver esto como un desperdicio. Además, 3 monedas de oro eran suficientes para alimentar a una familia normal para un mes entero. He dicho esto innumerables veces ya, mantengan el gasto al mínimo. Solo compren lo que realmente necesiten. Exactamente, eso es lo que dije. Esto era necesario. Se sentía cansada de discutir. Archie,
Simplemente se quedó mirando el rostro sonrojado de su padre. Tener que recordar continuamente cosas tan simples se estaba convirtiendo en demasiado para ella. Ella solo podía culparse a sí misma por todo esto. Si hubiera utilizado la fuerza para resolver estas cosas en un principio, no habría terminado de esta manera. Además, ella no habría traído problemas a Foresight. Ya no voy a enviar dinero a casa. Voy a llevarme a mis hermanas conmigo y vivir en otro lugar. Al escuchar las palabras tranquilas habladas por Archie, su padre comenzó a enrojecer una vez más. Lo que desconcertó a su padre era probablemente la pérdida de su ingreso, pensó Archie con indiferencia. ¿Sabes quién te mantuvo desde tu nacimiento hasta ahora? Ya he pagado mis obligaciones. Archie terminó con fuerza la conversación. La cantidad de ingresos que había obtenido hasta el momento, aunque no es ridículamente alta, era todavía una suma considerable. Ese dinero que había ganado durante las aventuras que tuvo con sus compañeros, y debería haber sido utilizado para fortalecerse a sí misma al igual que los del resto de sus compañeros de equipo había hecho. Al ver cómo ella nunca actualizó su equipo, ¿qué pensarían sus compañeros? No tener equipos fuertes significaría que ella era el miembro más débil del equipo. Sin embargo, los miembros de Foresight nunca dijeron una cosa de ella sobre eso. Archie se había echado a perder mucho de eso ya. Archie miró intensamente. Habiendo recibido la ráfaga completa de la mirada de Archie, su padre cedió y desvió la mirada. Para alguien que ha pasado por situaciones de vida o muerte, no había ninguna razón para Archie perdiera con un aristócrata inepto como su padre. Archie miró una vez más a su padre sin palabras y salió de la habitación. Al salir de la habitación, Archie suspiró de alivio. «Ojo-sama, ¿qué te pasa, James?» James había sido el mayordomo de la familia de Archie por un largo tiempo. Una expresión tensa era visible en su rostro arrugado. Esa cara se había visto muy a menudo desde la caída de su familia en desgracia. Aunque no quiero decir tales cosas a Ojo-sama, pero... Archie levantó la mano e interrumpió el discurso. Después de considerar que no estaba bien que un mayordomo dijera ciertas cosas, James se mantuvo a distancia. Archie sacó una pequeña bolsa y la abrió. Varias luces de diferentes brillaban desde dentro. La mayoría de las luces eran de plata, seguido de bronce. La menor cantidad fuera oro. Esta cantidad debería ser suficiente, ¿no? Después de haber sido entregada la bolsa, James miró adentro y finalmente se relajó su rostro. Salario, así como el interés de los comerciantes, creo que debería ser capaz de resolver el resto. Ojo-sama, eso es bueno. Archie finalmente logró relajarse. Aunque era el monto mínimo, sabía que era justo lo suficiente. ¿No fueron capaces de detener a mi padre de comprarlo? No se pudo evitar. El vendedor llegó con nobles familiarizados con nosotros. Aunque hice recordar a los viejos amos varias veces. Ya veo. Los dos suspiraron. Solo una pequeña pregunta. ¿Cuánto tengo tener para dejar todo liquidado? James abrió los ojos, y luego regresó una sonrisa triste. Tal vez la razón por la cual no había ningún movimiento en sus ojos era porque ya lo había visto venir. Por supuesto, una vez que termine de calcularlo se lo informaré. Voy a confiarte eso a ti. Entonces, en ese momento, se escuchaban pasos corriendo dentro del corredor. Incluso sin levantar la vista, Archie sabía quién era. Suavizó su cara. Archie se dio la vuelta justo a tiempo para ver una sombra corriendo hacia ella y saltando hacia ella sin disminuir la velocidad. La figura que había saltado en el abrazo de Archie tenía una altura de menos de 1 metro. Su edad era alrededor de 5 años de edad, con ojos similares a los de Archie. Mientras abrazaba a Archie, esta chica levantó la cara y se mostró una expresión de insatisfacción con sus abultadas mejillas rosadas. Demasiado duro. Esto no estaba dirigido al pecho plano de Archie. J mayúscula. Archie llevaba ropa hecha para la aventura. El área alrededor del pecho y el abdomen había sido reforzada con cuero duro para mejorar sus propiedades defensivas. Correr en él sin duda se sentirá como correr en una superficie dura. ¿Estás bien? Tocó la mejilla de la chica mientras le acariciaba la cabeza. Estoy bien. One-sama. Al ver la cara de felicidad hecha por su hermana, Archie empezó a sonreír. Voy a dejar que ustedes continúen, me retiro. Archie expresó su agradecimiento hacia el mayordomo que no quería molestarlas a ellas, y luego dio una reverencia con la cabeza a su hermana. Ulei, estamos en la sala.
Archie de repente se detuvo a mitad de lo que iba a decir. Estaba a punto de decir que era poco elegante para las hijas de la nobleza se jugaran dentro de la casa, pero después de haber dicho a su padre que ya no eran nobles, largos regaños como estos ya no eran necesarios. Durante ese periodo, la mano de Archie no se detuvo una vez, aunque la chica cuyo pelo ya se había convertido en un completo desastre no le importaba en absoluto y continuó riendo. Archie miró a su alrededor lo que la rodeaba, y confirmó que una persona no estaba aquí. Comillas, ¿dónde está Cody? Dentro de su habitación. Es que, hay un par de cosas que me gustaría hablar con ustedes dos. Vamos con él. La protección de las sonrisas alegres de sus hermanas era responsabilidad de Archie. Sosteniendo la mano de Uley, un sentimiento cálido rápidamente creció dentro de Archie. Las pequeñas manos de Uley eran algo que hasta las manos de Archie podrían cubrir totalmente. La mano de Onesama es muy dura. Archie se miró la otra mano. Debido a las lesiones recibidas de numerosas aventuras, estas manos endurecidas ya no podían ser llamadas manos dignas de un señorita de una familia noble. Sin embargo, ella no se arrepentía. Estas manos son una prueba de que ella estaba viviendo su vida junto con amigos sus compañeros de Foresight. Pero todavía me gusta. Con su mano firmemente agarrada por la de su hermana, Archie sonrió y dijo, gracias. Como de costumbre, el mercado del norte de la capital del imperio estaba lleno de energía. Sin embargo, el número de clientes que frecuentaba el mercado del norte era mucho menor en comparación con el mercado central, debido a la especialización de los productos vendidos. Como tal, no era difícil caminar a través de las calles menos concurridas. Al ver el ambiente habitual que rodeaba al mercado, Ekkeran y Roberdick relajaron sus hombros y comenzaron a caminar. La razón por la que fueron capaces de relajar su guardia era porque estaban en el norte del mercado, era probablemente uno de los barrios más seguros dentro de la capital. Bueno, entonces, Ekkeran, ¿qué necesitamos comprar? En primer lugar serían artículos de curación. Vamos a tener que abastecernos de varitas para curar heridas leves. Dependiendo de la situación, podríamos también necesitar unas varitas para curar heridas moderadas. No hay que seleccionar cualquiera que tenga un bajo número de usos. Por lo que he oído, nuestro destino está ubicado en una tumba. Podríamos necesitar utilizarlos en los no muertos. Después de eso, lo que necesitamos es abastecernos de artículos para contrarrestar criaturas no muertas, venenos y enfermedades. También necesitamos tener contramedidas contra la energía negativa y muertos vivientes sin forma física. Los productos que tienen un uso ilimitado son demasiado caros, por lo que podría ser mejor abastecernos también de pergaminos escritos con magia también. Comillas. Las varitas eran un tipo de elemento que podría contener múltiples usos de un solo hechizo. El usuario podría mantener el hechizo hasta que se agotara el número de usos. Como tal, cuando se compara con pergaminos que solo pueden ser utilizados una sola vez, las varitas eran mucho más valiosas para ciertas aplicaciones, como la curación. Comillas, así es, yo había pensado que estábamos aquí para comprar regalos, y que querías mi consejo. ¿Regalos? Punto. No te preocupes por eso, Ekkeran. Vamos a empezar la búsqueda de lo que necesitamos. Oh, vale. Las tiendas en el mercado del norte eran todos puestos al aire libre, bien ordenados y llenos de artículos para que la gente que pasa pueda ver. Los objetos expuestos se colocan normalmente en hojas sueltas, una hoja por artículo. Sin embargo, la mayoría de los artículos a la venta en cada puesto solo había productos de calidad media. Artículos nuevos o desconocidos eran raros de ver aquí. La mayoría de los vendedores parecían ser capaces de cuidarse bien a sí mismos, o bien poseían poderosas armas o estaban vestidos con ropas mágicas. En comparación con los comerciantes típicos, estos parecían guerreros experimentados. A primera vista estos vendedores parecían fuera de lugar, pero en realidad eran los dueños de sus respectivas tiendas, aunque fuera solo por el día actual. En otras ocasiones, ellos generalmente trabajan como aventureros u obreros. En otras palabras, la profesión real de los proveedores era similar a la de Ekkeran y la de Roberdick. Ellos por lo general vendían equipos o artículos que ya no necesitaban, o lo que encontraban durante sus aventuras. Cuando se comparaba con la venta de los comerciantes especializados en objetos mágicos o por la asociación de magos,
La búsqueda de sus propios clientes podría eliminar el tener que pagar los honorarios de procesamiento y así bajar el precio de sus artículos. La cantidad ahorrada de esto era más grande que los honorarios uno tenía que pagar para crear su propia tienda. Debido a esta razón, los aventureros y los trabajadores como Ekkeran frecuentaban los mercados del norte primero con el fin de buscar gangas. Algunos incluso iban todos los días si tenían el tiempo. Y por último, esta era la razón principal por la que la tasa de crimen en el mercado del norte era baja. ¿Quién estaría tan loco como para causar un alboroto en un barrio lleno de veteranos de combate? Después de pasar algún tiempo mirando a su alrededor, las caras que los dos tenían no eran ni pesimista ni contenta. ¿Encontramos algo? Nada. Como la mercancía a la venta era mercancía sobre todo no deseada, era difícil para Ekkeran y otros el encontrar los artículos que necesitaban. Aunque estos artículos podrían ser adecuados para aventureros u obreros sin experiencia que tenían clasificación baja, para ellos, incluso cuando tomaba a sus compañeros en cuenta, simplemente no había nada útil. Comillas, qué lamentable. Estoy pensando que habría sido más rápido si hubiéramos ido al lugar habitual para comprarlos. Solo vine aquí con la esperanza de encontrar gangas. No se puede evitar si no podemos encontrar nada. Bueno. Esto es solo el primer paso para que nosotros empecemos a ahorrar. Ahorrar, Ekkeran, ¿qué crees que deberíamos hacer? Estás diciéndolo como si no tuvieras éxito. Eres un lanzador de magias de súper alto nivel. Obviamente esto es sobre Arche. Tú ya sabes acerca de eso. Bueno, de lo que ya has dicho que puedo yo decir. Entonces sabes lo que yo quería decir, ¿no? Punto. Que esto podría ser nuestra última aventura, ¿verdad? Por favor, no digas esas palabras que dan mal de ojo. Robert Dick rió amargamente. Aunque parece ser así, si Arche-san dice que va a tomar sus hermanas bajo su cuidado, parece que nuestras aventuras en el futuro no van a ser tan fáciles nunca más. Así como tú has dicho, aunque uno todavía tendría en qué trabajar, pero no tienen que ser solo aventuras. Va a ser fácil para ella encontrar otro trabajo. Es un lanzador de magia de tercer nivel después de todo. Su familia, aunque no sabemos cuántas hermanas tiene, ella debe estar bien si solo tiene que cuidar de 3 o 4 personas. Ah, yo también lo creo. Es por eso que probablemente tomó esta decisión. Y ahora el problema está en nuestra situación. En el caso de nuestra lanzadora Arche dejará al equipo, ¿qué vamos a hacer con nuestro próximo miembro? Si solo una lanzadora mágica de tercer nivel de repente cayera del cielo. Por favor, tratar de separar tus sueños de la realidad. Si fuéramos aventureros, entonces el gremio ayudaría a resolver nuestro problema. Tendremos que confiar en la suerte si tenemos que buscar a uno nosotros mismos. Los dos se miraron y suspiraron. La pérdida de un camarada, ser incapaz de mantener el ritmo, o ser la única persona en el equipo con poderes que destacan. Estas eran las razones típicas para que un aventurero u obrero dejaran su equipo. Estas situaciones no eran infrecuentes. Era raro que un equipo hubiera mantenido a los mismos miembros desde el principio hasta el final. En los casos típicos, un equipo habría cambiado sus miembros al menos 2 o 3 veces. Fue lo mismo para Ekkeran, Robert Dick y Mina. Aunque dicho esto, los lanzadores mágicos serán difíciles de encontrar, sobre todo los que son capaces de utilizar la magia a tercera nivel. Para los obreros que se encontraban actualmente sin compañía, la calidad de su personalidad era un tema totalmente independiente, que también era necesario abordar. Comillas, que hay de entrenar a un lanzador de magia de segundo nivel, lo tendríamos que hacer como último recurso. Yo lo desearía no hacerlo si fuera posible. También es muy molesto el tener que elegir a nuevos miembros. La mayoría de los que se convierten en obreros tienden a tener malas personalidades. Si elegimos mal, las cosas podrían ponerse muy desordenadas, igual que contratar a un maníaco por las batallas. Punto. Pensando en esto, hemos tenido bastante suerte, ¿no? Es un caso bastante raro para que todo un equipo se componga de solo aquellos que desean dinero. Bueno, el caso de Arche es un poco diferente. Antes, cuando Arche-san se acercó por primera vez a nosotros, estábamos pensando en cómo llenar la vacante para el último miembro. Robert Dick miró a la distancia recordando el pasado. Ekkeran sentía que estaba pensando lo mismo. Todavía puedo recordar lo que estaba bebiendo en ese momento.
El momento de la llegada de Arche-san era tan increíble que me puse a pensar que formación de nuestro equipo fue provocada por la voluntad de Dios. Eso es increíble. Yo solo recuerdo vagamente que estabas bebiendo agua, comillas, no es el mismo de siempre. Entonces, parece que realmente no bebes alcohol en absoluto, a pesar de que sería molesto si también empezaras a beber como Imina. No se puede evitar, soy un no bebedor. Aunque tengo que admitir que el hábito de beber de Imina-san realmente da un poco de miedo. Bueno, Rob, una sola copa es suficiente para poner su cara roja, luego azul y finalmente blanca. Todavía me pregunto qué hubiera pasado en ese momento si no hubiéramos usado la magia para eliminar el veneno. Alguien más probablemente estaría aquí en su lugar. No es que la gente no haya muerto a causa de una intoxicación por alcohol antes. Robert Dick se encogió de hombros cuando lo dijo. Volviendo al tema, ¿qué hacemos con la situación de Arche-san? Vamos a terminar por sacarla. Punto. Si realmente no podemos encontrar un sustituto para continuar, ¿qué tendrá que pasar? Es simplemente demasiado peligroso para 3 personas ir de aventura. Tal vez tendremos que volver a ser aventureros de nuevo. No puedo estar de acuerdo con las regulaciones establecidas por los templos. Si tiene que ser de esa manera, entonces yo prefiero retirarme. Retirarse. Eso no es una mala idea. Todavía tengo los ahorros que gane. Voy a buscar un trabajo donde pueda ayudar a otras personas o de proteger a los débiles. Tampoco es malo ser solo un agricultor en algún pueblo floreciente mientras estudio las enseñanzas de Dios. ¿Y tú qué eran? Comillas. ¿Qué debería hacer? La boca de Robert Dick se crispó. Punto. ¿Eso es algo que solo tú debes decidir por tu cuenta? Tomó un poco de tiempo para Ekkeran el procesar completamente lo que Robert Dick había dicho. Finalmente, después de comprender, levantó la cabeza. Cucu. Fue una risa malvada, comillas, ¿pensaste que yo no lo había notado? No era algo que yo estaba tratando de ocultar. Tú eso, el momento. ¿Es eso de lo que estabas hablando? El regalo. Comillas, ¿quién se lo está dando a quién? Hey, Rob, mira allí. En la dirección que Ekkeran señaló, 2 personas estaban actualmente viendo la mercancía que estaba en exhibición debajo de un puesto. Uno de ellos era un guerrero vestido con armadura de negro puro, con una capa carmesí detrás de la espalda y llevando una espada gigantesca. Tan brusco cambio de tema. Bueno, no importa, yo solo voy a tener que seguir más tarde. Ese equipo impresionante. Si el usuario tiene a hacer juegos sus habilidades, entonces este sería un notable guerrero. Es alguien que conocemos, que logró mejorar su equipo, comillas. No estoy muy seguro, pero al menos no creo que sean de la capital. Por ejemplo, ¿ves a esa mujer que está oculta ahí? Nunca he visto su cara antes. El ángulo donde estoy es malo. ¿Cómo se compara contra Imina-san? Por favor, no me pidas comparar. No puedo responder a eso. A decir verdad, la mujer de allí es muy bonita. Imina-san es toda una belleza también. Para que incluso su pretendiente diga eso. Así debe ser. Esos 2 son ya sea exploradores o aventureros que viajan. Tal vez han decidido trasladarse a la capital. Sin embargo, ellos están viendo artículos de magia para el hogar. ¿No es raro? Debajo del bonito puesto, hileras de objetos mágicos estaban bien ordenados. Sin embargo, a diferencia de los objetos mágicos usados por los aventureros y los obreros, los que están en exhibición eran para el uso diario. Ejemplos como contenedores que guardan fría temperatura en el interior. Básicamente, actúa como un refrigerador que evita que los alimentos se deterioren. O artículos como abanicos, capaces de soplar el viento. Estos tipos de objetos mágicos en gran medida habían sido propuestos por un minotauro aclamado como comillas de Boastful ya hace 200 años. A pesar de que él había propuesto la creación de muchos artículos, había sido incapaz de explicar por qué estos elementos debían ser en esta forma particular o cómo trabajaban, por lo que al final este guerrero fue incapaz de crearlos y terminaron con tal título. Sin embargo, sus habilidades como guerrero habían estado más allá de la primera clase, y fue detrás de la leyenda que de un golpe de su hacha era capaz de crear tornados y la división de la tierra. También fue conocido por mejorar la condición de los seres humanos dentro de la gran nación Minotauro, de una especie que era tratada como alimento a esclavos utilizados para el trabajo.
Era un espectáculo raro ver a los aventureros, que tendían a vivir en casas de huéspedes, mirando artículos de magia para el hogar que se fueron pesados por un semi-humano, y no tenía usos para la aventura. No es tan raro. Los conocimientos mágicos del imperio están bastante avanzados. También es más barato que en otros países. Tal vez están pensando que incluso si lo compran cuando vuelvan, es más barato comprarlo ahí. Así que por eso, ya veo. Eso es una forma de pensar que no consideré antes. Es cierto que desde nuestro punto de vista de sus acciones parecen extrañas, pero no es tan extraño si se tiene en cuenta que son viajeros. Eso es correcto. Si pienso en ello de esa manera, entonces puedo entender. El guerrero vestido de armadura estaba inspeccionando cuidadosamente los objetos mágicos. Los tomaba, los abría, los cerraba, los giraba a su alrededor, hasta el punto de hacer sudar al comerciante. Debemos ser más tolerantes con ellos en la búsqueda de objetos mágicos. Sí. Final del capítulo 3. Final del episodio 1. Oh, pobres lo bienaventurados tipos que se atrevieron a entrar. Bueno, ni modo, todos sabemos lo que les espera, ni modo. Y bueno, aquí acaba el primer capítulo del volumen 7, espero lo hayan disfrutado y recuerda que ahora cuento con redes sociales para que comenten más cosas. Gracias.